Suscríbete a la Panterita. ¡Manía! El delantero habla de ayudar a la institución de una situación que no existió. Confirma que se queda en Olimpia y que hubo ofrecimiento respetuoso de libertad. Evio pega la primicia. Rumbo a la esperanza. La albirroja cerró preparativos con Berizzo y hoy se encamina hacia Quito para el juego clave, soñando con Qatar. Que lomita. La selección paraguaya viajará en las próximas horas a Quito para enfrentar mañana a Ecuador por eliminatorias. Anthony Silva destacó la importancia de dosificar los momentos para este partido. Hay que saber jugar con muchas situaciones del ambiente, ¿no? O sea, la dosificación obviamente es importante. Hay momentos para poder atacar al rival, defendernos obviamente, pero creo que la mayoría ya ha tenido su experiencia en diferentes lugares de altura, así que bastante se habló de eso, así que creo que estamos bastante avanzado en ese sentido. El arquero albirrojo aseguró que internamente se observan diversas mejorías en el plantel. Se lleva un proceso de 2 años y medio, creo, sé muy bien y se han conseguido muchísimas cosas importantes internamente y obviamente que los resultados cuando son favorables son mucho más importantes en ese sentido a nivel mediático en todo, pero internamente sabemos muchísimo que ha crecido mucho el equipo, ha crecido mucho el grupo en todo. Creo que siempre los resultados hacen diferencia en muchos factores, ¿verdad? Pero muy creído de que realmente se ha avanzado muchísimo en lo deportivo, en lo grupal, muchas cosas importantes. Para Junior Alonso la idea es clara, pero puede ser un partido distinto. La idea creo que es bien clara, ¿verdad? Ser protagonista, tener la posesión de la pelota, saber qué hacer con ella. En esta situación es un partido un poco distinto por lo que es Ecuador, por jugar en la altura. Quizás tengamos siempre el mismo pensamiento, pero seguramente en algunos momentos tenemos que variar el sistema de juego o tratar de buscar una variante al equipo ecuatoriano, ¿verdad? El defensor de Atlético Mineiro analizó a Ecuador y ya mira de reojo los siguientes 2 juegos. Considero que este partido va a ser, como dijo Anthony, intenso contra un rival que juega muy bien, juega bien en la contra, se ha hecho muy fuerte en este combo jugando de local y que tampoco no tenemos demasiado tiempo para recuperar, entrenar y volver a jugar. Entonces hay que estar muy atento con esos detalles. Tenemos 3 partidos en casi 9 días, 8 días. Entonces sería muy importante el trabajar de buena manera en los partidos, en la recuperación y por sobre todo en los entrenamientos, ahora que serán muy cortos. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo están? J, Fede, Nico. Espectacular. Buen día. Saludos para todos. Bueno, qué día movido ayer, hoy también. Tenés lo de Roque preparado, tenés listo. Vamos a pasar enseguida lo que hablaba y lo que decía, lo que manifestaba Roque. Luis Santa Cruz, estuvo Ariel Infran en vivo allí desde la Villa Olimpia. Hoy crucé mucha información al respecto. Y después de escuchar a Roque también al aire, y después de preguntar mucho aquí y allá, yo tengo una conclusión y una información que se da en base a esta circunstancia. Garnero tenía el deseo de contar con Roque. Garnero estaba buscando un 9, está buscando un número 9, que hablamos justamente, y Jota lo decía aquí en la mesa, Libertad necesita un 9. Tenés Ferreira, tenés Tacuara, y si se te cae uno de los dos, no tenés.
Roque, más allá de que hoy no esté en un gran momento futbolístico, es una opción y más por la característica, sobre todo en la que necesita libertad. Además, Garnero ya trabajó con Roque. Ya lo conoce, ya sabe qué le puede dar, qué no le puede dar, cuando está cansado, cuando le duele, cuando no le duele. Libertad, ante el deseo de Garnero y conociendo la situación del Olimpia, se acerca para gestionar la contratación de Roque, lo cual no tiene nada de malo. Al contrario, está perfecto. Pero el trato fue de club a club. Seguramente le habrá llamado Garnero a Roque y le habrá dicho: che, Roque, ¿cómo estás? Pero el trato oficial fue entre Libertad y Olimpia. Olvídense de la plata, muchachos, no es una cuestión de plata. Sí, claro que hay un enojo de Roque. ¿Quién no querría cobrar siempre por más que tengas la plata del mundo? O sea, no tiene nada que ver con el trabajo que debe ser recompensado, pero no es una cuestión de plata. Roque no le va a demandar a Olimpia. Hace poco le han planteado a Roque, textualmente le dijeron, no de forma mala, pero le dijeron: che, o te pagamos a vos o le pagamos al resto. ¿Y qué va a decir Roque? Obvio que va a decir: no, lo mío dejemos para adelante, paguémosle al resto. Que fue una situación real que se ha dado, como se han dado seguramente varias situaciones. Olimpia está mal económicamente. Olimpia está destrozado económicamente. Y lo peor de todo, y sigo sosteniendo esto, es que Olimpia no cuenta la verdad a su hinchada. No sea sincera con su hinchada y no explica por qué Olimpia está en esta situación, siendo supuestamente la mejor marca del país. Siendo supuestamente el club que más genera, siendo supuestamente el club que más ingresos tiene, siendo supuestamente el club... Eso nadie explica. Y una gran parte de la hinchada, por eso habló Roque, enojado con cierta parte de la gente, con mucha razón creo yo, que lo empezó a tratar de traidor, de mercenario, cuando la situación no fue que Roque quería salir del club. O sea, no fue que él fue y dijo: che, muchachos, me deben esto y yo me voy a Libertad porque tengo una oferta ahí. No. La comisión directiva del Olimpia, no sé si la comisión directiva en su totalidad no hicieron una reunión para hablar con Roque, pero sí alguien oficial de la comisión directiva le plantea a Roque la situación. Le dice: palabras más, palabras menos, Roque, acá tenemos esta posibilidad. Libertad te quiere, se han acercado, habrán hablado contigo, y desde el club consideramos que es analizable esto. Porque nosotros te debemos no sé cuántos miles de dólares, no sé cuántos meses de salarios. Pero no es que Roque se fue y dijo: muchachos, ustedes me deben esto, estoy enojado con Landaida, que es una de las cosas que se dice, que pueden ser ciertas o no. Evidentemente no hay un buen ambiente ahí, pero no creo que sea solamente con Roque, ni mucho menos. Y claro, ¿qué pasa? Cuando explota todo, y cuando la versión es que Roque se va prácticamente enojado del Olimpia Libertad, porque no le pagan, porque no hay rumbo, porque no sé qué esto, porque no sé qué lo otro, obviamente que el nombre de Roque se comienza a manosear. O sea, hoy hay hinchas de Olimpia que ni aunque se quede Roque ya no lo quieren. Porque se habló en base a algo que fue a lo que Roque se refirió y dijo: no existió. Él admite el interés y la oferta respetuosa de Libertad. Lo dice en la conferencia de prensa. Hubo un acercamiento, hubo un ofrecimiento respetuoso de Libertad. Él se refería, y eso no lo quiso ampliar Roque, no lo quiso profundizar, pero atando cabos de lo que hablé con la gente de Olimpia y de lo que hablé con el entorno del jugador y de Libertad también, la comunicación fue directa de club a club. Y cuando explota todo, es como que el club le tira la pelota al jugador y le dice: lo declaramos intransferible al jugador. Y claro, es como que, bueno, ahora Roque decidí vos si te quedás, si no, o si liberás o no tu pase. Y eso es lo que le molesta a Roque. Y por eso salió a hablar, porque hasta
creo que no iba a hablar y terminó hablando en conferencia de prensa y recién entiendo estaba hablando con el colega Santula. Y él manifiesta, es una situación en la que no existió. Si Unión FC me debe 8 meses y vos recibís como jefe nuestro un ofrecimiento de Radio Sport para llevarme, entonces vos me planteas, mira Nico, hay un ofrecimiento, Chipi, yo no me quiero ir, yo me siento a gusto acá, estoy bien acá, les quiero mucho a todos, pero si es para salvarle a Unión FC, Claro. económicamente, yo aceptaría. No, me va a doler mucho. Y porque Eso es lo que también, pasó. porque también, Nico, hay dentro de todo hay un nuevo desafío deportivo. Claro. O sea, también eso malo. Claro. Vos decís, y ahí vos no podés entrar y decir, bueno, pero ya está, te retirás. Pero eso es una doble situación. Está lo Es lo que económico del necesita club y esta está lo edad. deportivo, claro. Ahora, lo deportivo, por eso, J, hasta podemos llevar a un lado más sentimental, porque el fútbol tiene mucho de sentimientos. Entonces, bueno, hasta lo deportivo yo diría, bueno, está bien, discutible, a ver, quédate nomás en tu no discutible, bueno, a ver, yo no soy nadie para discutir la decisión de otra persona, algo personal y laboral, pero digo nomás discutible desde el punto de vista futbolístico pasional. Sí, ahí puedo decir algo Por favor. de Roque, porque siempre decimos los cambios, analizamos de acuerdo a la cabeza del entrenador y después nuestra opinión también, ¿verdad? Cada uno cambia de acuerdo a su... Roque en la selección ya dijo, los chicos tienen que empujar. El colega Santiago González Santula, por favor, nos está escuchando y Un se puso capo. celoso porque sentí que fui frío con él, Sí. que dije el colega Sí, yo Santula pensé que nomás. decía la Hola, misma. Santi. Mi amigo, mi hermano Santiago González Parra. Un abrazo para Santula, que creo, entiendo que habló en vivo con... Mi- no estaba escuchando, no pude escuchar, pero mi comentarista. le estaba siguiendo. Que mucho aprendió. A Bueno. lo que voy es que Roque, en otro contexto, en otro momento en la selección ya dijo, los chicos tienen que empujar, sacarnos a nosotros. Y dio un paso al costado cuando era el momento de empezar de cero, porque ellos tapaban un poquitito. Yo siempre cuento en la época de Chiqui Arce, cuando Chiqui hizo ese viaje a Francia, que perdimos con Francia, él no le llevó a los grandes, y los grandes jugaban la eliminatoria, porque era un viaje en un partido importante donde necesitaba esa nueva camada sentirse ellos y no estar tapado detrás de nadie. O sea, es un proceso que se hace. ¿Quién se iba a poner el saco? Eso hoy se ve el fruto. Eso Roque ya lo dijo hace rato cuando le dijimos, ¿por qué no aparecen en Olimpia los chicos? Los chicos tienen que aparecer para que nosotros dejemos de jugar. Y ahora él dijo, Olimpia tiene que empezar de cero. Es el momento de empezar de cero, dijo la semana pasada. Entonces, él también está en ese momento que dice, ¿qué me voy a quedar a hacer yo en un proyecto de cero? Hasta puede sentir de que él, mirándose de arriba, no se elegiría él para un proyecto de cero. parecido a lo que dijo Piqué Claro. en el Barça. Lo penoso acá es que el presidente del Olimpia no emita un comunicado, un escrito, si él no quiere salir a hablar, si no quiere hacer una conferencia de prensa, un video, ¿cómo se Es que, llama Nico, eso? ¿sabes Video qué que pasa, él explique. Nico? ¿Sabes Le qué tira pasa? toda la responsabilidad Claro, a ¿sabes Roque. qué pasa? Que si realmente explican con la verdad la situación, yo no sé si es Brunote, pero alguien ahí de adentro va a tener que quedar mal parado. Porque la verdad, insisto, es que la situación fue planteada por el propio Club Olimpia. Claro. O sea, Olimpia le dice a Roque, Roque, palabra más, palabra menos, insisto, ¿verdad? No es textual. Tenemos esta situación, Libertad te quiere. Nosotros te debemos no sé cuántos miles de dólares. ¿Qué hacemos, viejo? Y Roque le respondió, analicemos, veamos la situación. Sí, y conviene. bueno, si les sirve a ustedes, y si es un paso que ustedes quieren dar, y ahí habrá entrado lo deportivo también, Claro. y la situación que vive Olimpia actual, que está mal. Él necesita el dinero. Caso similar, Chip y Willy. Willy se fue a México porque era más para Olimpia que Claro, para pero él. No acá, se quería ir. ¿sabes lo que pasa, Jota? Este Pero fue un la caso propuesta diferente, fue era la misma. despedida de Roque. Claro, la propuesta fue la misma. O sea, nomás. ¿por qué golpea tanto? Porque Roque se iba a retirar en Olimpia, y de un día para otro se pudo haber ido a Libertad, finalmente se queda con todo esto que sucedió. Pues yo ya Guaraní al principio de año, él no se quiere retirar, se siente bien para jugar, él sabe que está cerca del retiro, pero todavía está marcando diferencia. Además, estamos teniendo ejemplos. Lo de Messi es la misma cosa, ¿verdad? Él se fue porque Barcelona está hecho pelota económicamente, ¿verdad? Ahora 2 jugadores tuvieron que bajarse el salario para que un tercero pueda entrar, el Kun Agüero, para que pueda entrar. Él estaba colgado, el Kun Agüero, imagínense ustedes. ¿Quién no le quiere tener en su equipo al Kun Agüero? Y no podía él fichar porque está sobrepasado económicamente el Barcelona. Esto está ocurriendo. Hay renunciamiento que uno dice, no, esto no va a ocurrir. Lo de Messi, ¿quién iba a creer? Jamás.
Totalmente. Entonces es más para salvar al Barcelona que para salvarle al jugador. Eso es lo que tiene que entender la gente. Hubo amenaza allí en las redes sociales con Giselle, la esposa de Roque. ¿Se pueden imaginar? Una locura, que no pero... les ocurra ir a la cancha y cosas por el estilo. Yo no sé cómo hay mucha gente que escribe en el Twitter principalmente que es socia del Olimpia y por qué no le reclaman al club. Como socio ellos tienen la obligación, no es la posibilidad, la obligación de preguntarle a su club. ¿Por qué no le pregunta y a partir de ahí saca sus conclusiones? Ahora todos se quedaron en banda, como cuando esa señora allá del Alto Paraguay dijo que una víbora le tragó a un hombre. Una señora que no hizo primer grado, que no tiene absolutamente nada, le farreó al Paraguay y como consecuencia al mundo, porque fuimos título en todas partes. Totalmente. Después la señora, cuando todito pusimos los titulares en todos los diarios grandes, uno más grande que otro, con fotos de una víbora y todo, ¿verdad? La señora dijo, sí, llego, porque se mena, no penal, entonces ya puedo pegar. Dijo, no farreó toda una señora. Dijo 3 veces, Déjense dijo, macana, es un ejercicio que sirve para ver quién es Claro, quién. pero las veces que Roque, él habló de una noticia distorsionada, información distorsionada, él habló de un evento que no existió, pues dijo evento, Sí. y antes había dicho de una situación o algo así que no existió. Él se refería a eso. Él no quiso apuntar, porque era apuntar ya de forma directa y era entrar en un... más del quilombo que ya hay, en un quilombo otra vez interno donde tendrá que salir a hablar y aclarar a alguien. Él se refería a eso. A que ni siquiera él fue el que dijo que lo pudo haber hecho tranquilamente y de forma respetuosa, che, me llamaron de libertad. ¿Qué hacemos? ¿A ustedes les conviene? ¿No les conviene? ¿Yo quiero? ¿No quiero? No sé, situaciones que pensará él y que yo no tengo por qué meterme, es una decisión o son pensamientos personales. Que tenía que definir la directiva, dijo claro, él, porque fue la misma directiva la que planteó el tema. Se abrió al tema, puso sobre la mesa y después, cuando explota todo, es como que no, nosotros no queremos que te vayas, te declaramos intransferible y acá el que... Cuando explota el Twitter, porque se claro, mueve en base a las redes. Acá el que va a decidir más o menos si te vas o no sos vos. Y lo pusieron a Roque, quieras o no, en una situación en la que está ahí como... La mitad le defiende y la mitad lo ataca, cuando hace 2 días atrás, como mucho recibía alguna crítica futbolística por este momento que no es el mejor y que lo están recibiendo todos, que es normal. Y que cuando llegue diciembre y se retire Roca, si Olimpia termine colero en la tabla, lo iban a despedir con todos los honores. Hoy esa situación se quebró, o sea, por más que se explique, que se diga, que se sepa la verdad, que hasta la propia directiva diga, no sé, reconozca y diga, sabes que nosotros también metimos la pata, muchachos. Eso y ya se generó un momento de... ¿cómo se dice? La noticia está, después vos aclarás y sale así chiquito. Muchas cosas que tienen que cambiar en el fútbol. Hay un abuso de poder de la parte dirigencial que siempre se juega con el tema de la presión mediática, con las deudas hacia los ídolos. Muchos jugadores de Olimpia no terminaron cobrando su dinero y muchos no demandan por ese rebote y esa falta de necesidad también hay veces, ¿verdad? Pero ese rebote que después se termina generando, ¿verdad? Con la gente, que es un juego que si estamos hablando de profesionalismo, el profesional tiene que recibir todo lo que se promete y se contrata. Esa parte está muy huérfana, o sea, no... y ese es un paso que tienen que dar los dirigentes, o sea, el paso de los jugadores ya se dio, el paso de los gremios ya se dieron. Ese es un paso que ¿quién va a ir en APF a pedir su pase del plantel de Olimpia? Ahora decimos 8 meses a Roque, supongamos que hay 10, 15 jugadores en Olimpia que también se le debe eso, van a ir a pedir su pase. ¿Quién te respalda? Nadie. Es dirigencial, o sea, está todo escrito. Lo que pasa es que no se respalda y ese paso profesional tienen que dar los dirigentes para que no se sufran más este tipo de cosas que nos atajan después a nivel de crecimiento, que es lo que todos queremos. Porque... A mí me da la sensación que Olimpia ya tomó la decisión de ceder, entre comillas, a Roque a Libertad a cambio de la deuda. Yo creo lo mismo. Claro. Pero cuando esto explota
y se dan cuenta de todo lo que generó, ahí se metieron en un embrollo bárbaro y Así no mismo. sabían qué hacer para tratar de solucionar. Porque es cierto, muchos apuntaron a Roque a tal punto de amenazar a su familia y compañía, pero otros, me parece a mí, los más pensantes, empezaron a criticar a la directiva, porque dice, salió todo mal en este mes, que hasta Roque se nos va. Y ahí es como que alguien de la directiva reacciona y dice, no, esto ya es inadmisible, más aún en esa situación en la que se presenta la información. Aquí Porque dice Miguel Brunote en Cardinal Fede, se recibió una propuesta por Roque Santa Cruz, se hizo la evaluación y hemos decidido en forma unánime que lo de Roque no corría ni por mucha plata. Clarito. Pero eso es ahora. Esto es ahora. Claro, Eso es ahora. Después de que Roque ya fue machacado, puteado, insultado. yo creo que ayer el respeto, pero yo creo que mal. ayer la respuesta era así. Ayer hasta estas horas Olimpia le firmaba, chau Roque, andate, le decía. Claro. Claro, Y después pero la es por- información pero es salta porque- y ahí... Pero tenés que agregarle porque Olimpia se iba a salvar económicamente. Claro, en el capítulo Roque claro, Santa Cruz. claro. ¿Verdad? No es porque quiere que se vaya. Pero como nadie aclaró eso, Claro. varios, para no decir todos, salieron a matar a Roque. Sí, sin dudas. Lo mismo pasó el caso que, porque acá el tema es que evidentemente Olimpia tomó un mano a mano con Libertad, ¿verdad? Y el retumbe de la gente fue que no vaya a Libertad, precisamente. No sé si va a pasar lo mismo con Guaraní. Jota, si era Guaraní no se armaba tanto, Por eso. tanto quilombo. Entonces, y también pasa ahí, también nos sacaron el entrenador y dice, Garnero Olimpia le echó. Garnero vino después de 3-4 meses estando libre a Libertad. O sea, se generó una ceguera de ir contra, que está haciendo mal al fútbol. Hoy repercute en esta situación de Está Roque. haciendo muy mal y está haciendo mal al Olimpia, Jota. ¿Sabes Sí. por qué? Y vuelvo a insistir en ello. ¿Sabes por qué está haciendo mal específicamente al Olimpia? Porque el olimpista cree que todo el mundo está en su contra todo el tiempo. Y no es así. Sí, hay veces que tenés gente en contra y hay veces que te quieren cagar. Y cuando te quieren Como cagar todo tenés equipo que grande. defender a tu club. Claro, como todo equipo Ahora, grande. no es todo el tiempo. O sea, no veamos fantasmas donde no hay. Insisto. Hoy el problema del Olimpia es el poco control o el nulo control que se tuvo desde adentro en la gestión Trovato. El club está destrozado y nadie explica por qué. Y en su momento, cuando ya salían algunas cosas, cegado, ni los socios, o no todos, ni los hinchas, comprendían que había una administración que estaba haciendo mal las cosas. Pero como iba contra la APF, pero como se pasaba retuiteando cosas contra Cerro y contra este, no, este es nuestro Mesías. Y no, dejó fundido el club. Pero la gente tiene que saber. Pero Nico, también- perdón, dejó fundido el club. Sí. 60 millones de dólares, lo mismo pasó con Recanate, no tanto, eran 12, 15. Que condonó en una conferencia de prensa rarísima. Pero el tema es que cuando pareciera ser que hay éxito, o pareciera que hay una persona que llena las expectativas. Ayer, ¿por qué lo putearon a Roque y no a la dirigencia anterior? No hablo de todos, hay muchos que sí se le hicieron responsables justamente a la directiva anterior, o a esta misma directiva, porque son casi todos los que están. Sí, lo mismo. Son los mismos. En la famosa foto de solamente no estaba el presidente. Claro. O sea, que proyectó este gasto. La situación del club no es problema de Roque. Y encima se le cargó a Roque con una decisión que él no tomó. Se le puso a evaluar la situación ante el planteamiento de la directiva y el llamado seguramente de Garnero a Roque, ¿cómo no? Garnero lo quería llevar a Roque, como quiere llevar un 9, estaba buscando un 9. Claro. Y es más que válido, o sea, no hay nada de malo. La gente, Olimpia lo quiso llevar a Pollo Recalde, es normal. Lo llevó a la Benítez. El olimpista quiere La que misma la cosa. directiva de Olimpia esté en guerra con la directiva de Libertad. Y no es así, las relaciones son muy buenas. Entonces hay ese intercambio que mañana puede ser al revés, por un jugador de Libertad para Olimpia Ahí dijo o el ejemplo, continuar. Pollo y Alan, ¿verdad? Lo ¿cómo de Pollo salieron? y Alan. ¿verdad? Además, la gente tiene que saber que el único equipo donde podía jugar Roque hasta fin de año era Libertad y no el campeonato local.
Se Totalmente. podía ir a Guaraní o a Nacional, como están diciendo ustedes. ¿Bajo qué figura, Incluso a Cerro, Nico? pero no podía jugar. ¿Bajo qué figura, Nico? Bajo la figura de que el jugador, al no estar pagado los 2 meses Así y 10 mismo. días que se notifica y no se responde y se paga esa deuda, el jugador está habilitado a pedir su pase y quedar libre. Sí. En eso hay un asterisco, porque el cierre del libro de pases prohíbe justamente inscripción de pases. El Así asterisco mismo. creo que es el jugador que primera vez se ficha, el que viene del extranjero Sí. y el que quedó libre por una falta de Por pago. una falta económica. Entonces, ahí él- el club interesado tiene que pedir una excepción. Claro. Y el Consejo de División Profesional estudia en sesión ordinaria. Entonces- y ahí dice, sí, le aceptamos a Libertad la apertura del libro de pase por esta Sí, situación. entonces, pero ahí, y Nico, se le escribe a Roque iba ser Santa Cruz y se lo inscripto- habilita. Iba a ser inscripto en Libertad sin poder jugar el clausura, pero sí Claro. el torneo internacional. A Por eso eso que voy. deportivamente le convenía a Roque. Para que eso pase Claro. es porque sale por deuda. Entonces, Olimpia, para declarar a un jugador intransferible, tiene que estar al día. Tiene que estar al día. Entonces, ese cuento que se come la gente y que es el título en todos lados, Roque intransferible, no es potable, no es posible. Totalmente. Con 2 Hoy si meses de Roque es deuda, intransferible es porque Olimpia puso la plata y está al día. claro. O si no, Roque es transferible. Sí. Si Roque quiere, se va y pide su pase. O sea, él seguramente pasó la mano y dijo que no. Entonces, palabra de honor, no va a hacer eso. Pero no creo de que Olimpia de ayer a hoy haya depositado la deuda. Que existe en nuestro país porque los jugadores aguantan porque saben bien que a la larga van a cobrar. Sí o sí, vía FIFA aunque sea, con presión. No, Nico. Eso... Yo voy a poner y voy a dar nombre y que me disculpe si me equivoco muy grande, pero yo tengo entendido que Julio Cáceres condonó una cantidad de dinero no, muy pero grande. eso sí es que vos aceptás. Claro, porque si Claro, vos, no, y- pero y yo te ¿cómo digo, salen los que reclaman lo- la plata? y No lo de- vuelven nunca más. Claro, pero los extranjeros... Yo sí, porque no les interesa volver más. No, pero te los digo- Carlos no, Humberto no. Paredes, los Roque No, pero Santa atendé Cruz, lo los que Julio digo, tenés Cáceres. razón, vos tenés razón, pero atendé lo que yo estoy diciendo, que sí o sí vas a cobrar. Sí. Si vos querés. Deberías, Ahora sí. vos podés renunciar, tirar Vito de tu plata, le regalar a los jardineros del club, Ese es lo el que vos abuso, querés hacer. el abuso pero de sí o autoridad. sí, si vos recurrís a FIFA, sí Nico, o sí te van a pagar, aunque sea dentro de 10 años. Es el abuso de autoridad del que hablaban al Totalmente. inicio. Se agarran de eso para meterte la presión mediática que finalmente es tu inicio a una nueva vida cuando vos dejas el fútbol. Sí. Ahí arranca todo, no vas a... Es muy difícil. Aparte también en lo comercial, la gente que hizo un buen dinero en lo comercial, cada esquina te topas con alguien que es dirigente de fútbol. O sea, vos Claro. no podés pelearte con todos los dirigentes de fútbol. Entonces es un abuso de autoridad que se tiene que profesionalizar porque hoy el sistema funciona así. Sí. Se tiene que profesionalizar esa parte, o si no, no vamos a mejorar nunca. Y vamos a seguir peleando, no, con todo el respeto, la admiración que yo siempre digo que Roque es, como persona, como deportista, el mejor ejemplo que tiene el fútbol. Pero con todo eso, hoy no estamos peleando por un jugador de 40 años. Claro, O sea, pero... entonces hay que profesionalizar el Sí, fútbol para que no siga totalmente, pasando esto. pero hay que insistir con la dirigencia de todos los clubes, incluyendo a la de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque no puede ser que todavía existan manifestaciones esclavizantes, que es lo que ocurre. A mí, por ejemplo, yo le quiero muchísimo y le tengo un respeto enorme a Celso Ayala, pero para mí no es normal lo que está ocurriendo con Pablo Ceballos. Y es un capital de la directiva del club. A lo mejor entra Ceballos y no mete ni un gol y River igual sale colero, o a lo mejor entra Ceballos y mete 10 goles y se salva River. yo No le- sabemos qué es lo que va a pasar No, futbolísticamente. la pelea de afuera Mira, que se quiero, ve, no puede haber un castigo. puedo poner esta parte. Leyendo redes. Esta es la parte, creo que fue con... Ya discutí con contigo, Nico. perdón, Sí. con Santulá, porque el tuit por lo menos es de Radio Monumental, dice, cuando el club recibe la propuesta, confirma lo que contamos. Sí. Sí. Me hubiese gustado que digan, Roque es patrimonio del club, Roque no se mueve, pero al principio no fue así. Quiero poner esta parte, a ver. El club, cuando recibe la propuesta, Audio de Radio Monumental. está en su derecho de decir me interesa, no me interesa. A ver, yo como jugador del club, ¿qué es lo que me deja con el pecho más grande y con el corazón más inflado? Obviamente que el club salga y diga lo que es patrimonio del club, lo que no se mueve. Ahora, en realidad que yo creo que eso en primer momento no sucedió. Pero, como te digo, yo también soy un jugador del club. Yo no soy administrativo
yo no puedo estar respondiendo por las necesidades que atraviesa el club. Lo que sí es que en búsqueda de soluciones para el club sí me ofrecí para poder ser parte de la solución, porque la solución del club tampoco va a llegar, obviamente, por eso lamentablemente. Ahí está. Esa es la parte que contábamos y la parte que el propio Roque, porque no sabía que había manifestado así tal cual. Olimpia aceptó y cuando se le vino la masa encima, sacó la mano. Brunote, hace minutos, toda la deuda con Roque se hubiese saldado con esta transacción. Estamos hablando de mucha plata. Aún así, él dijo que no quería irse desde el inicio y no insistió. Eso demuestra su gran amor por el club. A confesión de parte, relevo de de Radio prueba, dicen los... A ver, ahora repetilo, Fede, por favor. Toda la deuda con Roque se hubiese saldado con esta transacción. Estamos hablando de mucha plata. Aún así, él dijo que no quería irse desde el inicio y no insistió. Eso demuestra su gran amor por el club. Declaraciones de Miguel Brunote, presidente de Olimpia Radio Cardinal. ¿Conoces cuando llegas, Chipi, te dicen, te estaban matando entre todos y yo no tuve más nada que sumarme? Pero cuando llegas ya somos todos buenos contigo. Sí, tal cual. Las aclaraciones y el gesto de reverencia a Roque van a venir ahora en fila. Pero en el momento no salió nadie. Esto puede, y voy a ser drástico nomás para que tenga fuerza, puede tumbar a la presidencia. No creo, porque en el momento tampoco está para muchos cambios, Nico. ¿Quién asume? ¿Quién, no se quién perfila agarra? alguien como para tomar ese lugar. No, Olimpia, yo insisto, Olimpia tiene que hacer un trabajo demasiado grande de sinceramiento. O sea, me parece que se tiene que sincerar y contar al público, recuperar esa credibilidad y decir realmente qué pasó. O sea, no, Olimpia no puede estar así de la nada, y por el solo hecho de la pandemia. Yo creo que ya los problemas de Olimpia no fueron solamente por la pandemia. Olimpia ya tenía problemas antes de la pandemia. El tema es que, insisto, se decía algo y había una manada así en contra del que decía algo del club, más o menos. Claro. Y eso no es hacer un mejor club. Yo sé que hay muchos dirigentes nuevos allí, de una camada nueva, de mi generación, un poco mayor. Pero no es no me toques y sos mi amigo, no es así. Tienes que saber aceptar las críticas, tienes que saber aceptar las cosas que se hacen mal y donde uno se manda a cagar, uno se manda a cagar, punto. Se soluciona. Y se soluciona. Ah. Ahora, que otro olimpista lo diga o critique, no deja de ser olimpista, al contrario, quizás es más olimpista que vos que estás queriendo ocultar. Y eso le pasó a Olimpia en la era Trovato. Y así terminó. Porque hasta cuando sucedió lo del escándalo con FIFA, la primera reacción fue rechazar cuánta denuncia hubo, por el solo hecho de venir promovido del lado de Libertad, lo cual es cierto. O sea, sin duda que hubo una maniobra importante para que se llegue a conocer la situación. Cheque de por medio y todo hubo. Pero no, era un rechazo total. Y espera un poco, ¿y por qué no pensar realmente qué pasó? ¿Por qué un presidente lleva a la institución a ese lugar de manoseo? Muy poquitos fueron los que se plantearon la posibilidad de decir, espera un poco, ¿y si realmente nuestro presidente hizo la macana? O sea, nadie... Es como que se pasó una etapa donde en Olimpia no se podía ser crítico. Había que aplaudir como foca todo lo que hacía Trovato. Y no es así. Trovato hizo muchas cosas buenas. Y se habrá equivocado en varias. Pero me parece que esta circunstancia es todo resultado de un problema que no tiene 1 año y medio de vigencia. No tiene 1 año y medio de vigencia.
Otra cosa que tenemos que decir también es que Roque no estaba como el más feliz del mundo ahora. Estaba él molesto, no por la deuda, No, por el manejo. sino por el manejo. El paraguayo es tan noble, la mujer y el varón, es tan noble que si vos le hablas, mira, no te puedo ni pagar todavía, espérame a 15 días más, y te espera, ¿verdad? Algunos dirigentes como consecuencia de eso ya juega con la necesidad, porque sabe bien, Mopio J. no se va a ir ni a ningún lado. Y si se quiere ir, no le voy a dar su pase, o tal cosa. Pero hablana con él, hablana con el jugador, como tenés que hablar con tu hijo. ¿Qué va a pasar si mañana tu hijo te dice, me voy? ¿Eh? ¿Y cómo? Y sí, me voy. Y te toma de sorpresa, que no te tome de sorpresa. No, es porque vos crees que está ahí cómodo y que no va a renunciar nunca a vos, que vos tenés que tomarte la libertad de esconderte y de jugarle al Tucaní con una persona más todavía que vivió en el exterior tanto tiempo, que conoce el manejo, donde vos te vas y metés tu tarjeta y sacás el dinero que se te canta la pelota. Donde hay gente que viene y te dice, mira, este es para tu auto. Donde vos no tenés necesidad, donde hay gente del supermercado que viene y te trae en tu casa todas tus necesidades. Tenés que saber con quién te manejás a la escondida y con quién no. Podemos escuchar a Roque. Esto pasaba hace rato en vivo, Ariel, cuando estaba allí desde la Villa Olimpia de Jota. No, una cosa nomás en lo deportivo. En agosto Olimpia no ganó ningún partido, se dijo, ¿verdad? No. Terminó agosto, pero vos te pones a pensar, y cuando estaba Orteman, que tenía que encarar esa parte después del partido con el Inter, que era una parte importante de la Copa Libertadores, donde se generó esa ilusión, le fue mal, es cierto, pero se te fue Rodrigo, se te fue Rolón, se te fue Alan, y me estaré olvidando de alguno. Se sacaron muchos jugadores del plantel, bueno, listo, no me va a faltar. En la siguiente ronda jugó un central que debutó, en el siguiente partido del campeonato jugó un central y un lateral, o sea, los jugadores te faltan. Para colmo, ahora, antes de un partido se te va Brian, o sea, no es fácil. Nosotros analizamos ese partido con Libertad, que le va a faltar Alfio Oviedo a Guaraní, ahora le iba a faltar Contreras. ¿Cómo solucionar un jugador cuando todo funciona? Olimpia se están yendo todos, o sea, dentro del proceso del proyecto, te cambiaron el entrenador, ahora se habla que se va a volver a cambiar el entrenador, y encima se van jugadores. O sea, es el sostén deportivo también. Claro. Y está bien, si esa es la situación, bueno, que se pueden ir todos, pero hay que decidir un proyecto, no ir solucionando semana a semana cuando viene una oferta o viene algo o pasa algo. Eso también es lo que le ataja a los jugadores grandes. Acá quiero, mira, perdón nomás, Brunote a Cardinal. La oferta viene por el lado del Club Libertad. No es un acercamiento de parte de Roque a Libertad, en eso hay que ser claro. O sea, lo que vos dijiste, clarísimo. Todo lo que, sin saber todavía, Pero esto eso, ya nosotros dijimos eso acá. tenían que decirlo ayer. Claro. Ayer, desde el Totalmente. momento en el que surge esta información, Olimpia tenía que haber aclarado la situación. Para eso es dirigente. El 358 para escuchar a Roque dice, la deuda de Olimpia es demasiado solo para culpar a la pandemia. Que los socios presionen para que den una explicación, que es lo que estamos diciendo hace rato también. ¿Ya anduvo, Roque? A ver. ¿Vos te querés quedar? No, y obvio que sí, soy jugador del club. Yo en ningún momento pedí para irme ni nada, pero yo no entiendo todavía qué pasó exactamente. Seguramente, yo creo que tienen que hablar con los dirigentes, ellos son los que tienen que aclarar. ¿Y qué te dijo ayer el señor Cardona en la reunión, Roque? No, que me declararon intransferible, que nada, que ellos quieren que yo me quede. Eso fue lo que hablamos con él, que creo que también ya hicieron público. Después de la forma en que por ahí trascendieron las cosas y cómo se dieron las malas interpretaciones, no voy a estar yo respondiendo ni tampoco aclarando cosas que no corresponden. Creo que mi comportamiento con el club y con el deporte en general siempre fue claro, pero igual fue un buen ejercicio para ver un poco, ¿verdad? Y sentir un poco también y conocer a las personas, ¿verdad? Porque al final se plantearon cosas que si bien nunca existieron, da para el análisis, ¿verdad? Creo que más allá de que ese evento no existió, creo que tiene que haber un poco de
de sinceramiento también de la gente en general respecto a la situación, a ver si en verdad todas las personas toman con el mismo criterio que todos los jugadores del club lo están haciendo cuando hay mucho tiempo de retraso, más allá de que se entienda la situación, ¿verdad?, económica actual, no solamente del club, sino que en el sentido más amplio. Creo de que hubo mucho cinismo, hay mucha hipocresía en cuanto a los comentarios generales de muchas personas, pero igual, como te digo, no puedo salir a contradecir, a meterme con situaciones, ¿verdad?, que no me corresponden a mí. Son situaciones que tienen que aclarar los directivos y creo que también lo están haciendo, lo van a hacer en su debido momento. Es una pena que Miguel en este momento tiene también un acontecimiento familiar que lo tiene fuera, pero me imagino que él también va a estar dolido por eso, por no poder estar aquí y poder responder él mismo a esta pregunta. ¿Te decepcionó el club, los directivos, Roque? ¿Te decepcionaron? No, ni me puse a pensar. Ayer estuve en otras cosas, estoy haciendo trabajo de recuperación, entrenando también a tope como corresponde y tampoco me puse a analizar mucho, pero obviamente que los comentarios que han llegado a oído y a ojos también de los familiares, obviamente que plantea una situación difícil porque si bien es cierto de que la información se distorsionó mucho, como te dije, ha sido igualmente un buen ejercicio para ver un poco, ¿verdad?, la reacción que tuvo la gente, ¿verdad?, en torno a una situación que nunca existió. ¿Te querés retirar en Olimpia, Roque? ¿Te querés retirar en Olimpia? ¿Seguís con ese sueño o puede cambiar todo con todo esto? Bueno, no sé, la situación es la que es, ¿no? En un principio y a comienzo de año había dicho, ¿verdad?, de que iba a jugar hasta diciembre. Hoy creo que ya están en conocimiento, lo hablé con Miki también en estos días y tengo las mismas ganas de seguir jugando que siempre y bueno, obviamente que estamos en una situación complicada para el club, hay una situación donde nosotros tenemos que levantar nuestra obligación deportiva y a nivel de competidores, obviamente que somos los primeros en querer mostrar una reacción y bueno, el gran dilema que siempre está en torno a los deportistas es obviamente que hay que corresponder también las exigencias del club, más allá de todo lo demás, ¿verdad?, que se refiere, ¿verdad?, a no hablar de los temas económicos o de los problemas que puedan haber institucionalmente de momento. Más allá de todo eso, igual hay una exigencia a la cual hay que adecuarse siempre cuando uno está en un equipo grande. ¿El momento actual de Olimpia duele, Roque? ¿Cómo? ¿El momento actual que tiene el club duele en todos los aspectos? No, obvio que sí, sobre todo eso, ¿verdad? Porque después de todo lo demás se pasa de mejor manera cuando los resultados acompañan. Hoy obviamente que eso maximiza y superlativa mucho, ¿verdad?, lo que sucede alrededor de todo lo deportivo, así que nosotros también para ayudar a lo institucional, nosotros también necesitamos obtener resultados para dar una tranquilidad a nosotros mismos. Si en un momento hubo disfrute con la afición y con todo lo que nos rodeaba por lo que veníamos haciendo deportivamente, hoy esa situación obviamente ha cambiado y bueno, el jugador lo sufre también, ¿verdad? Así que bueno, esa situación la queremos revertir nosotros los jugadores de dentro y esa es la principal preocupación de nosotros los jugadores, ¿verdad? De mejorar, de entrenarnos para mejorar y para ganar partidos. Entonces, hoy por hoy, ¿cuál es tu intención, Roque? ¿Vos querés seguir? No, yo creo que si tengo contrato, soy jugador del club, obviamente en ningún momento se puso en entredicho eso, de que hubo un interés y que se ha presentado con mucho respeto a ese acercamiento, seguramente lo hubo, existió y nada, el club está obviamente que en su derecho de decidir si una alternativa es buena para el club por los momentos, más allá de sea quien sea, ¿no? Y bueno, el club también dentro de ese derecho que tiene ha decidido por optar, ¿verdad?, por no hacer uso de esa oportunidad
que bueno, que no pasa nada, ¿verdad? Cuando Miki Cardona habla sobre que mi deseo es ayudar al club desde donde corresponda, obviamente que hace mención, ¿verdad? A la posibilidad también, ¿verdad? De aceptar como una oportunidad también de ayudar al club si es que el club lo decidiese importante o como una oportunidad válida para ellos. En vista, ¿verdad?, de las situaciones actuales, pero obviamente de que todas esas decisiones son administrativas, son de la directiva y en ningún momento se puso en entredicho que yo esté en descontento con alguna situación más allá de la deportiva, que es la que a mí me compete. Roque, se te siente un poco dolido, Roque, por cómo se manejó la situación. Sí, pero obvio que sí, pero más que nada yo creo que por los temas familiares, ¿verdad? Porque al final son ellos los que consumen más. Yo ni me había enterado, ¿verdad? Sí sé que se me había tratado como un traidor o como que yo me había alejado en un momento difícil del club. Pero como te digo, al final siempre estas cosas sirven, ¿verdad? Porque uno capaz que por la experiencia sabe llevar estos temas, pero siempre es un buen ejercicio para conocer a las personas. Bueno, ahí está, lo de Roque Luis Santa Cruz. ¿Y a mí me queda clara la película. ¿Cómo? A ver, ¿qué conclusiones? De Brunote y las de Roque. Les pido a ustedes tres sus conclusiones. Fede, ¿cuál es tu conclusión del tema? No, para mí Olimpia tenía la media firma para ceder a Roque, a cambio de un dinero importante que iba a alivianar sus deudas. Y con toda la reacción que se dio en las redes sociales, cambiaron de postura. El pobre Roque, digo pobre porque me parece que es el menos culpable en esta situación, se vio machacado por todo el ambiente, por muchos hinchas de Olimpia, por esta situación en particular, cuando en verdad los principales culpables de este momento son los dirigentes actuales y los dirigentes anteriores. Y por último, sigo pensando que me llama poderosamente la atención que un socio de Olimpia no se manifieste de manera formal para pedir explicaciones o para pedir explicaciones de la directiva anterior. Debe, por supuesto, recurrir a esta directiva, pero no hablo de un tuit, hablo de una nota, una carta formal, no sé cuál es el procedimiento, acercar al club y decir, yo socio de Olimpia, y no sé, ¿cuántos socios son? Yo socio de Olimpia, quiero saber qué es lo que pasó, por qué llegamos a este momento. Yo creo que... ¿Tu conclusión, Nico? No es que creo, estoy convencido que a Brunote se le perdió la pelota hace un buen tiempo. Como producto de ello, el otro día Cristian Domínguez nos decía, yo no soy dirigente del club, a mí me invitaron para ir. Y ayer, las radios que estaban hablando de su ida a la reunión de urgencia, incluso hablaron con él y yo creo que es o fue por pedido de Brunote. Che, Cristian, anda a ver qué es lo que pasa, anda a tratar de hacer algo, porque el presidente está en el exterior. Y hoy, con esta situación, con las declaraciones de Roque y con lo que dijo el presidente del Olimpia, admitiendo que hubo contacto de Libertad con Olimpia, de dirigencia a dirigencia, toda la presión, si es que ya no bastaba, la tiene justamente el presidente del Club Olimpia, que tendrá que hacer algo primero para ponerse al día con sus jugadores, porque está visto que cualquier jugador a quien se le adeude 2 o 3 meses, actuando de la manera que se actuó en esta circunstancia, el jugador va a ser el que pierda. Sí. No en lo económico, pero para con la afición deportiva, que no razona, que se deja llevar por chismeríos, que no atiende o no tiene la fuerza, como dijo Federico, de si es socio, ir hasta la institución y pedir explicaciones, y se dejan llevar por cuestiones que les dejan a cualquiera mal parado, como ocurrió en esta circunstancia. Roque Santa Cruz se va a presentar a trabajar porque es súper profesional, ya dependerá de la andadilla que le ponga o no, qué es lo que va a pasar contra Libertad para Macuea Olimpia en el retorno del torneo después de los clasificatorios para el Mundial, y hay que ver ahí qué es lo que pasa. Pero toda la responsabilidad, más que nunca, son los jugadores los que ganan o pierden dentro de la cancha.
pero la mayor responsabilidad hoy tiene la dirigencia y principalmente Brunotti. Jota, ¿tu conclusión? Mi conclusión es que manosearon a un jugador. Hoy uno dice, vamos a traerlo a Piris a Olimpia, y la gente va a salir en contra de Piris porque Piris salió mal. Y ya en aquel momento fueron justamente mensajes populistas que no eran la verdad de lo que pasaba, y el jugador se tiene que comer después la rabia habiendo salido ese es un campeón. tema lindo para aclarar. Saliendo campeón, ¿verdad? Y dio todo lo que tenía que dar y salió de una manera donde no tiene el reconocimiento que normalmente es lo que mejor paga, ¿verdad? El reconocimiento cuando sos jugador. Y hubo un manoseo demasiado grande con una persona que es capaz de discernir y de entender, porque Roque mañana deja de ser futbolista y es el hombre ideal para armar proyectos, para hacerse cargo de clubes, para escucharle y decirle qué pasó, cómo, qué aprendiste, qué viste, qué hace 20 años hacían allá que todavía no hacemos. O sea, tiene 50.000 cosas para dejarnos, para armar. Y él mismo dijo que hoy Olimpia necesita empezar de cero. Se le fue Pita también, se le fue Brian, se le van todos. Olimpia necesita empezar de cero, ni siquiera arman un cuerpo técnico, o sea, se pone un cuerpo técnico para que salve la situación. A Landaya también le tiraron la mochila, y en su ayudante, y bueno, y Julio que estaba ahí, le ponen a Julio de ayudante, ¿verdad? Otra cosa iba a ser el cuerpo técnico Olimpia, es Landaida, Julio, fulano y Mengano, y que trabajen ellos. Pero acá estaba claro de que los resultados le van a sostener o no al interino. No, y este es un grupo de jugadores demasiado grande que necesita un cuerpo técnico armado, hecho, con chapa, sin chapa, pero un cuerpo técnico armado. Y acá fue claro que se pidió un auxilio. Vamos a ver cómo sale Landaida de esta situación, pero a él también le pidieron un auxilio. La otra vez le fue bien, ahora no le está yendo bien. Olimpia necesita armar un proyecto. Ese proyecto, a lo mejor el mismo Roque dice, acá necesitamos chicos frescos arriba, no que yo le siga tapando. ¿Cuál es el proyecto para que él siga jugando el próximo año? No, convengamos que Roque, su contrato es hasta diciembre. Sí, pero quiere jugar, Chipio, si no ya hubiese preparado su retiro. Se nota que quiere seguir jugando. Puede ser. Claro que sí, se siente bien. Yo ponía el ejemplo con Javier Martínez, se retiró, fue técnico y después ofrece otra vez Cristian Vivero, que está ahí en Libertad, está armado el equipo. Jugó de vuelta. Volvió y ganaron, le ganaron a Olimpia justamente, que es el equipo que se armó en los últimos años, que sacó mucha ventaja. Pero las circunstancias le están yendo a Roque Santa Cruz del fútbol. Yo creo que él a partir de esto va a apuntar más a la dirigencia. No sé, Nelson Aedo se retiró porque no salió lo que salió en Olimpia, pero él estuvo así de ir a Guaireña por Trovadio, que Trovadio le convenció. Capaz Guaireña estaba en otro nivel estructural y Nelson seguía jugando. Es difícil dejar el fútbol. Es difícil dejar sabiendo sobre todo que te alcanza, claro, para lo que hay acá. Y te alcanza en una estructura. Por eso digo, Roque en Libertad hubiese funcionado un año más, porque Libertad sabe a lo que juega y Roque viene a jugar, a hacer una pieza en un equipo que sabe a lo que juega. Olimpia todavía no tiene brújula. Olimpia está en un cero. Tiene que arrancar de cero. Se le fueron... Y ahí se ve peor en este caso, cualquiera, en este caso Roque. Él dice, yo que voy a entrar no, ¿cuál es la idea? Todavía no sabe ni cuál es la idea futbolística que va a tener en los próximos años. Con Garnero cuando vino se sabía cuál era la idea que buscaba, porque con Jubero ya buscó esa idea, con Aldo ya buscó esa idea, con Chiqui ya fue campeón. Todo ojo hilado y nada, son muy distintos, pero se trajo técnicos de pelota al piso. Por eso, ¿verdad? O sea, había un proyecto. Imagínense ustedes que Libertad le gane 3-0 a Olimpia a los 20 minutos del segundo tiempo. Lo que le van a gritar a Roque. Sí, ahora algunos fanáticos que no leen. Está Ariel, Chipi. Ariel, ¿cómo estás? Hola, Chipi. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los compañeros de la audiencia. Bueno, te escuchábamos hace rato en vivo, Ariel. Muy buen trabajo allí desde la villa con Alejo y todo el equipo. ¿Cómo lo sentiste a Roque? Digo, más allá de lo que dijo que acabamos de escuchar, ¿qué viste? ¿Qué sentiste ahí? Y en un rostro de mucha tristeza, muy dolido, quizá con rabia, pero realmente se lo notaba muy triste en sus declaraciones a Roque.
¿Y cómo? Y yo creo que si no nos invitaban cordialmente a salir de esa zona, me parece que iba a seguir dando declaraciones para que se sigan hablando. Porque estaba con ganas de decir muchas cosas, Roque. Y por eso, de hecho, después siguió atendiendo el teléfono. Sí. Sinceramente pensé que no iba a hablar. Ahora, cuando ya lo escuché ahí en vivo, y lo estaba escuchando mientras llegaba aquí a la radio también Ariel, eran, no sé, eran 10:50, 11 más o menos. Dije, evidentemente no quiere quedarse callado. Quiere explicar a su modo la situación, no profundizó mucho después, ya quizás de forma más personal explicó, profundizó un poco más con algunos colegas, pero a mí lo que me dicen es que él está rabiado, caliente. Sí, está muy caliente. O sea, está enojado por el manejo de esta situación y también de todo el contexto en el que vive hoy Olimpia. Sí. O sea, eso no es mentira, lo que no significa que él haya tomado la decisión de irse, pero sí, él ve un manejo que hoy no está a la altura. Yo lo sentí hoy a Roque como queriendo de que llegue diciembre y me voy. Sí, sin duda. Ahora, no sé si diciembre será su despedida o no. Y acá J dice, él siente que todavía está para jugar. Sí, no, yo tengo de Olimpia. Marca diferencia. En Olimpia marca diferencia. ¿No? Cuando él está se nota y cuando él no está se nota. Está para jugar. ¿Y cómo se subsana todo esto, Ariel? Vos que conoces el mundo Olimpia, que estás ahí. ¿Qué paso se da a partir de ahora? Porque la situación ya estaba luego mal. Con esto, no sé si doblemente mal, pero está peor. Y está muy difícil la situación, realmente. Me parece que va a ser más que oportuna la presencia del presidente el próximo día domingo, cuando esté llegando de su viaje de los Estados Unidos, y se reúna con Roque o con referentes del plantel, con el cuerpo técnico, y que se pueda llegar a un buen término esa reunión, esa charla, para que todos juntos puedan estirar el carro, ¿verdad? Porque incluso en el transcurso de esta mañana, una vez que habló Roque, también se puso en duda lo de Quique Landaida. También nos llegaban informaciones de fuentes importantes de que podría haber algún cambio una vez que llegue el presidente. Claro, porque el vestuario no está tranquilo, Ariel. No, es evidente que el plantel no está bien con Landaida. Ahí hubo algo, no sé qué, pero no está bien las cosas. De hecho, la vez pasada decíamos, Jota, la declaración de Landaida post partido ante Luqueño fue muy distinta a su declaración post partido, post derrota ante Sol. Claro. Ante Luqueño fue más o menos, acá se hizo todo mal, los muchachos se equivocaron acá, esto más o menos tengo que replantear todo, y contra Sol fue muy distinto. Además dice fue muy distinto. El vestuario es mío, algo así dijo, ¿verdad? Y el vestuario es de los jugadores. Siempre. Y él dijo, el vestuario es mío, ¿no? En la cancha él donde tiene que decidir si se va a Roque al arco o si qué es lo que hace, ¿verdad? Pero el vestuario es de los jugadores. Por eso yo lo saco a Landaida de la culpabilidad, porque él no fue contratado con un cuerpo técnico hecho. Claro. Él estaba trabajando ahí y le pusieron para que dé una mano. O sea, la dirigencia de Olimpia, que de hecho cuando se le eligió a él, unos cuantos renunciaron, porque no estaban todos de acuerdo, evidentemente, le pusieron ahí para que saque a flote una situación complicada. En la semana se le va otro jugador. Y como un torneo de barrio, Jota. Estamos jugando y JJ está lastimado. Dirigina vos, Jota, vos no podés jugar. Dirigina vos, dale, hacete cargo vos de eso. Ahora, así se manejó Olimpia con esta circunstancia. Hoy si salen y dice, el técnico va a ser Landaida.
hasta diciembre. Y con él vamos a hacer la renovación, vamos a salir de esta situación. Por lo menos le da tranquilidad a Landaida y al vestuario para saber cuál va a ser su estilo de trabajo. Tenés la pausa, Cristian, por favor. Tenemos que cumplir con la ¿Puedo pausa. preguntar algo chiquitito? Por favor, Nico. ¿Cuál es el cargo? ¿Cómo que está Julio César Cáceres en Olimpia? ¿Él tiene un nombramiento, Ariel, o no? Él es el ayudante de Enrique Landaida y el técnico de la reserva. Claro. Hoy, por ejemplo, el plantel principal trabajando en el campo principal de la Villa Olimpia. Y en la otra cancha, en la sintética, lo vimos a Julio César Cáceres trabajando con el selectivo. Bueno. ¿Quién más ayuda? ¿Quién Sí, más bien, ayuda a Ariel? Porque hoy los cuerpos técnicos, justamente por esa división de trabajo, necesitan 4 o 5 para estar pendientes de todos los trabajitos que se hacen. Son 30 personas. O sea, si Julio Cáceres no estaba en el mismo campo, ¿quién está con Landaida en el campo? Te voy a confirmar, Jota. Pero la verdad que no recuerdo si nos pasaron, pues creo que no nos pasaron luego el cuerpo técnico de la reserva. Claro. Voy a consultar. O sea, no se sabe ese cuerpo técnico. Vamos a la otra vereda. Uno en un tiempo decía, ¿para qué tanta gente tiene Chiqui, que Cohete, que Edgar, que esto, que lo otro? Te falta gente. De esa manera se trabaja hoy. Hoy está muy profesionalizado y los jugadores que manejas vienen de haber trabajado con entrenadores muy profesionalizados. Claro. Entonces, cuando vos no te ayornás a ese sistema de trabajo, no le convence al jugador. ¿El PF quién es? Emilio Flores. Ariel. ¿Puedo decir algo que va a sonar impopular en el mundo Olimpia? Fuera de lo que ya pasó, la negociación, la forma en que se dio, la distorsión de la información y lo que quieran, a mí me hubiese gustado verlo a Roque con la camiseta de Libertad para estas semifinales de Sudamericana. Hubiese sido un buen aporte para Libertad y para el fútbol paraguayo, por lo que representa la posibilidad de pasar a una final de un torneo internacional. Yo pregunto algo, ¿él podía jugar la Sudamericana y jugar el torneo local? No, el torneo no. No, el torneo local por Olimpia a la vez. No, porque es inscrito en Libertad. Para que te habiliten en Sudamericana, te habilitan en Libertad lo que no está habilitado. Tenía que salir el torneo de Olimpia e ir a Libertad. Ahí no está. Pero voy a cambiar de nombre. Si hoy Boselli quedaba libre, Libertad le llevaba. Sí, Libertad necesita un 9. Por eso. Y la situación ameritaba o daba la posibilidad de traer ese 9. Yo creo, Fede, que el problema fue el planteamiento. Y para mí que el hecho que la información se haya filtrado. Claro, perdón, me expresé mal. ¿Cómo le llegó al público la información fue el problema? Al periodista. Hubiese sido distinto si todo se arreglaba y Olimpia decía, bueno señores, recibimos una oferta, Libertad va a pagar esto, lo dejamos ir a Roma. Y sí, al público a través de la prensa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se le llegó al público? La información sale de adentro, o sea, los dirigentes cuentan como quieren. Hay veces sí el periodista consigue la información por conjetura, pero normalmente alguien te cuenta y de la forma en que te cuenta, hay veces te utilizan para que vos también des una mala información. Y explico, Roque puede ir a Libertad en enero, pero a mí me parece que ahora, ante la inminencia de 2 partidos fundamentales, que pueden ser 3 en caso de pasar, es distinto a empezar de cero, con ahora, una pretemporada. Yo te digo algo, Jota, compañía. el trato de la información es una cosa, pero la información yo coincido con Fede. Yo creo que hasta ayer Olimpia le firmaba media Roque. firma. Bueno, y por eso, pero si para mí tenía media firma ya. Roque se va a Libertad. Y no te digo Libertad pidió por Roque. No te estoy dando la información correcta. O sea, vos vas a generar evidentemente la información y después ya se empieza la imaginación. Claro. Es distinto, depende de cómo te cuentan también. Sí, sin duda. Como si plata es el problema. Cualquiera va a hacer cualquier cosa con tal de salvar una situación. Si Roque hasta está pagando a la empleada de la villa, pobrecita, empleado y empleada de la villa. Hasta a sus compañeros. O sea, él renunció a ciertos salarios para que se le pague a todos los muchachos.
¿Qué impensado que Olimpia esté en esta situación de vuelta? O sea, insisto, se habla de la mejor marca, del nombre, de todo, y está permanentemente en problemas económicos que lo generan sus dirigentes. O sea, acá no es culpa de nadie, es problema de sus dirigentes. Cristian Domínguez dijo en otro medio. ¿Qué dijo? La situación económica actual del club se debe a la administración anterior y tiene nombre y apellido, dijo en Deportes 650. ¿Y qué dijo? ¿Pero me mencionó a Marco Trovato? No. El tema es que muchos de los compañeros hoy de Cristian Domínguez estaban en esa directiva. O sea, ahí es donde me parece el con hincha nosotros dijo lo mismo. Sí, el hincha del Olimpia ahí no se está acercando a la verdad, porque hay muchos actuales, de hecho todos o la gran mayoría, que estaban en la comisión directiva anterior. O sea, sería culpar solo a uno cuando vos también eras parte de ese. Entonces, ¿por qué no denunciaste en su momento? Porque, insisto, había una claque que, como toda claque, termina a veces se rompe, y había sido, estaba todo mal. Y nosotros el sábado buscamos a una voz autorizada, un expresidente de Olimpia, y él mantuvo también la diplomacia. Hablo de Oscar Pacielo. Él dice, no, se hizo esto, se hizo aquello, pero no es el momento de tirarnos piedra entre olimpistas. Una frase romántica. Se respeta, por supuesto, las declaraciones del entrevistado, pero es como que ese es todo el concepto, ahí, ese es el concepto donde yo no estoy de acuerdo. No es tirarse piedras. Todo es suavecito en Olimpia, todo es suavecito. Pero no puede ser que todo sea suavecito y hoy se habla de una deuda de $60 millones. No, al contrario, o sea, es momento de denunciar, es momento de llegar a conclusiones. Hay veces que hay que poner bajo la alfombra también, y después cuando se va el invitado a limpiar. O sea que son manejos. Ahora, si una cosa tiene que ver con otra para llegar a una solución, sí. Pero se está quemando mucha gente. O sea, ahora pasó con Roque. Que es algo que muy sensible me parece para el mundo fútbol. Va a seguir pasando porque muchos de estos jugadores después van a demandar, Claro. Roque no lo va a hacer, ya lo dijo, ya lo expresó varias veces. Orteman pero también. No sé. Orteman se fue ¿cómo se fue Olimpia Orteman? Con deudas. Y bueno, pero ahora como técnico, digo, y si vos te pones a mirar el proceso, claro, vamos a llegar al exitismo de decir, no, el Olimpia tiene que ganar, el técnico tiene que ganar, sí, pero sigue sirviendo eso de que tenés que ganar. Solamente llegar y ganar porque sos un monstruo. Hoy es equipo de trabajo, y con el trabajo tenés que ganar. Bueno, Ariel. Mañana, la práctica iba a ser los 20 minutos, los primeros 20 minutos en realidad, iban a ser a puertas abiertas. Luego de todo esto que está aconteciendo, toda la semana a puertas cerradas. Un saludo a Emilio Candia, escribe en Twitter. Leo exactamente el tweet. Cuando empecemos a consumir programas como Unión FC que no buscan generar polémica y se dedican a hablar 100% de fútbol, vamos a dar un gran paso hacia el primer mundismo. Es cierto. Y el resto ya no quiero leer porque le mata a los colegas. Pero gracias a Emilio que se prende a Unión FC. Bueno. Muy inteligente, Emilio. Necesitamos que nuestro fútbol mejore. Yo voy a seguir insistiendo con eso. Hoy tenemos jugadores que vamos a pedir todo, porque creo que nadie puede enojarse o dudar de Berizzo por el estilo, por el sistema, nos guste o no, pero viene siendo coherente con un estilo que prueba. Y si aparece Florentín, está dentro de lo lógico. Y estiró un jugador de fútbol paraguayo, y de Cerro se están estirando 4, y Brian se fue, Huguito Martínez se fue también, ahora se fue Seba. O sea, hace mucho que no pasaba que metíamos muchos jugadores en nuestro fútbol. Enciso, Tacuara. Entonces, nosotros necesitamos elevar el nivel. Y todo esto se elevó solamente con que mejoraron las canchas, tuvimos más equipos con mejores planteles y tenemos más partidos internacionales, ¿verdad? O sea, pequeñas cositas. Todavía no tenemos las grandes infraestructuras de entrenamiento. Ya quiero preguntar algo de la selección y nos hicimos la pausa. Hablemos en breve de la selección. Ariel, te mando un abrazo, viejo. Dale, Ariel. Almorzá igual hoy, Almorzá igual, pero ¿cómo está para esta noche? Vivianito nomás. No, la vez pasada el domingo le comenté algo que finalmente se concretó. ¿Qué? El sábado, perdón, en Palabuno. Estoy con una molestia, así que lastimosamente hoy. No. ¿Pero que vas a estar ausente?
voy a estar ausente. No, qué molestia de que... No. Esto es inadmisible, Ariel. Y por no también, nosotros vamos a firmarle el pedido de permiso. ¿Pero qué tenés que guardar reposo? ¿Cuál es el problema, Ariel? Sí. Igualmente estoy con antibióticos y con reposo. Pero y hay comodidades, te vamos a dar el remedio en la boquita también, Ariel, si querés. No hay problema, que acá Nico era enfermero. Claro. Agua de aloe yo tomo, ese bueno. ¿Crees que te vas a ir al Ariel, bosque? mira, tenemos un sofá exclusivo para vos, ahí te vas a poder estar, sí. Vamos a irnos entonces. Pues no, por favor, Ariel, yo sé, es más, vamos a conseguir alguna bebida que pueda, una especie de esa de sin alcohol y demás que pueda tomar, no sé, algo tenemos que hacer, Ariel. Si no suspendemos. Encima ahí no vamos a discutir de todo lo que pasa. Claro, ahí tenés que estar, Ariel. Tiene que estar, Ariel, ahí. Bueno. De que algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Un abrazo, Ariel, te esperamos, Ariel. Un abrazo. Dale, señor, dale. Ariel Infran. Excelente el programa, siempre les escucho, dice Miguel Fleitas. Un abrazo, Miguel, y ya vamos a hablar de la selección. Ese era el famoso chiste, llegó... No voy a decir el nombre, antes era muy popular. Llegó al cumpleaños, ¿verdad? Y... ¿qué vas a tomar? No, estoy con antibiótica, ¿se le puede pasar también? Bueno, la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy, cerdón, capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Bueno, a ver, tenemos una nota comercial en breve, en 2 segundos, y el departamento comercial, y vamos al informe de Paraguay en Quito. Hacemos una nota comercial que está por entrar y después seguimos hablando de la albirroja. A ver, dame 2 segundos, Nico. Informe y ya venimos. Paraguay
Paraguay rescató 2 empates de sus últimas 3 presentaciones en Quito frente a Ecuador por eliminatorias. Esta será la primera vez que el albirroja se presente en la capital ecuatoriana en un escenario distinto al Atahualpa. En abril del 2009 fue 1-1. Cristian Novoa adelantó de cabeza a los locales y Edgar Pájaro Benítez igualó para los dirigidos por el Tata Martino. En el 2013, con Gerardo Peluso como DT, la albirroja fue goleada 4-1 y su clasificación a Brasil 2014 estaba cada vez más lejos. Luis Neri Caballero adelantó a Paraguay. Sin embargo, los goles de Felipe Caicedo, Jefferson Montero en 2 ocasiones y Cristian Chucho Benítez le dieron el triunfo a la Tri. Por último, en el 2016, en pleno Jueves Santo, fue empate 2-2. Ener Valencia convirtió el primero para los locales. Darío Lescano empató y puso en ventaja posteriormente a la albirroja de Ramón Díaz. Ya en los minutos finales, Ángel Mena empató el partido para los locales. En el global en Quito por eliminatorias, Ecuador ganó en 6 ocasiones y solo se registraron los 2 empates que citamos anteriormente. Bueno, aquí estamos, 12:45. ¿Puedo algo? ¿Cómo no, Nico? El 780 dice en relación a la situación de Ariel, molestia en la oreja, dice. Da gusto escuchar... Le agarraron. Da gusto escuchar Unión FC porque se habla de fútbol y se analiza el fútbol. No se polemiza ni farandulea, ni chismosea. Fuerza equipo, saludos. A mi ídolo Nicolás Ledesma, dice, soy Está bien, pero el panchero de San Lorenzo. Tenemos que ver de todo, si no va a ser muy aburrido. Excelente el programa, siempre escucho, dice. Core Chipi, llamarle a su señora, así pedí permiso por Ariel, dice. Vamos a hacer una nota. Cada uno elige lo que quiere escuchar. Y... Le perjudicamos a Ariel si hacemos una nota en redes. El sol, ¿cómo el sol sale para todo? ¿Qué pasó, Jota? Le perjudicamos a Ariel si hacemos una nota en redes, un pedido. No, yo no, ya está. Después de lo que dijo, es tipo Roque se queda. O sea, en el caso de Ariel se va. No hay más discusión. Bueno, hablemos de la selección, muchachos. Quería preguntar. Hoy, ¿qué querés preguntar, Nico? Yo le iba a preguntar algo a Fede. Hoy, Arrua no está mejor que Enciso. Arrua Carlos, de Nacional. Carlos. Pues sí, hubiese planteado la semana pasada, Nico, ya. ¿Qué? No, es como comparar si hoy Seba Ferreira puede ir por Anthony. Otro puesto ni. Pero por, buen no, debate no. Era para la semana pasada. Bueno, retiro lo dicho entonces. No, pero no por Enciso. No por Enciso me parece. A un día el partido que la convocatoria. Que él entra con Brian, con Huguito. En esa camada entra. Yo quería que se vaya Arrua. ¿Por qué? No, a Juan. Y juega bien, eso no vamos a discutir. Igual al ser jugador local, si eventualmente Berizzo lo considera, lo puede llevar para los siguientes partidos. Nacional tiene buen ritmo. Para ahora ya no, pero Sí, para... así como Sebastián Ferreira, claro, en un caso de urgencia también puede ser convocado a último momento, si el técnico lo considera. Cerro, no creo. ¿Vos sabés qué pasa si a alguien le pasa algo y justo le convoca a Rúa? ¿Sabes cómo va a venir, Nico? Y si es una posibilidad. Cerro, Libertad, no, Nacional, para mí, Guaraní tiene a mí me puteaban porque yo le decía al mágico a Rúa, así le dicen. Los liberteños sobre todo no le gusta porque está Zamudio, pues entonces es el único mágico. Sí, pero claro, el mágico Zamudio. Sí. Pero Arrua es talentoso, o sea, es un jugador que a mí particularmente me gusta, no sé si va a llegar a consolidarse, si va a ser el gran jugador o no. Ahora, cuando veo un partido de Nacional, uno espera que algo haga. No es, nomás me parece muy constante. Salió de como ¿Salió de Atlantida? Sí. ¿Vos tenés ahí un plus? No. No tenemos, ni club no tenemos más. Se está echando todo, se mudó, se vendió. Vos sabés, J, compañero, que los dos tienen un detalle que son similares y a mí me gusta muchísimo. Que nosotros, los más grandecitos, veíamos antes en varios jugadores. En cada equipo había por lo menos uno. Sí. Había algunos equipos que tenían dos. El delantero que toma la pelota y se le va a su marcador. Le encara. ¿Verdad? Y los dos, Enciso y Arrua, tienen eso. Sí. A mí me gusta eso. Que se va. Y Arrua es más volante. Enciso es delantero, Arrua es volante. Sí. Es un volante ofensivo porque él claro, tiene... Arrua fue campeón con un equipo de fútbol de salón, el otro día escuché. No sé si Alto Paraná. Era salonista, no sé si fue campeón o... En un nacional fue campeón. Pero ese es Adelio Sarte. Arrua también.
pero creo que él jugó a nivel local nomás, a nivel metropolitano. Nacional para mí que no. Mira que esa Pero jugada podría del segundo gol, Arrúa hace una fútbol de salón ahí sobre Sí. la presión. Después Vargas Sí, da un sí, pase sí. lindo a la profundidad, pero... Jugó fútbol de salón, eso sí nos había dicho en alguna Campeón entrevista, nacional pero- sub-17 me dice Emilio. ¿Viste? Emilio, gracias Emilio. Sí, escuché yo en algún lado. ¿Con qué selección, con qué equipo no dice? No. Lo tenía solo a nivel metropolitano, porque él decía que es del barrio Sajonia. Cuando Nico le preguntó si era de Y Asunción, la selección, hablando Sí. de futsal, ya está en Lituania Sí. para el Mundial. viajó ayer. Va a jugar 2 amistosos contra Portugal y luego la competencia oficial que arranca el 12 de septiembre. Está Cabo para hablar de la selección Chipi. Mira, un poco este detalle importante. Cabo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. Bueno, Cabo, ¿el equipo se mantiene con respecto a lo que charlábamos ayer de Berizzo o no? La defensa sí. ¿Y qué cambió en el medio? Morel sigue. Sánchez también. Lo agregaron o el entrenamiento fue con Villasanti por el medio y Arzamendia por izquierda. Villasanti, Sánchez, Morel y Arzamendia. 4-4 entonces, y no es 3-3 como ayer. Sí. Ángel y Amarilla. O sea, Ángel detrás de Totín. Ahí. Ángel, sí, en una especie de enganche. Pero ahí puede ser de carrilero para cerrar Arzamendia. 3 en el medio, Ángel por derecha, Arzamendia por izquierda y Totín. ¿Contra solo. Uruguay jugó así o no? Arzamendia de volante o contra quién era? Contra Uruguay no cambiaron todo, que apareció con línea de 3 y se tiró Claro. al mirón. Ahí. No, Almirón Contra era. Brasil me parece había jugado Contra Brasil. el delante de Alderete. Pero doble lateral. ¿Y no se desbalancea a la derecha? Juega Ángel y Beto. La misma defensa es Beto. Ángel va a jugar por ahí, abierto. Sí, porque Arzamendia no va a jugar a la Pues derecha. Chipi pues dijo Pero a detrás mí de... no me, yo de te soy Amarilla, sincero, dijo. Y ese a en mí- el 4-4-1. A mí no me convence Arzamendia de volante para que haga el trabajo también de ponerse en la línea de 5, o sea, no... Un segundo lateral. Le estamos despotenciando, me parece, ese lado. Porque vos no terminás sabiendo, te hablo en términos así, uno que ve el partido y no terminás sabiendo si es lateral, si es carrilero, si ataca, si defiende. Con Brasil pasó eso. Claro, vos no sabes al final qué es. Para mí fue 4-4 contra Brasil. En el lanzamiento de Danilo se nota bien que Arzamendia tenía que ir sobre Danilo. Él estaba retrocedido. ¿Te acuerdas que Danilo es el que lanza Claro. el pique al vacío? Pero Arzamendia se fue a presionar, Jota, ya, Y entre el quedó cuarto a de media agua cancha. en esa Y quedó jugada. y no volvió nunca. Quedó a media agua en esa jugada. Quedó Y no desprotegido. existe la Aldrete. posibilidad de línea de 3. Ya le dije la otra y Jota me dijo que no de Yo ninguna creo que es manera. muy difícil, no contundente pues no podemos hacer, pero es algo que no No, utilizó. pero no te estoy retando, estoy... Es algo que no utilizó Nico. Sí, eso sí. En algún momento habrá hecho línea de 3 y me estoy olvidando. Pero no fue algo con lo que insistió. Igualmente contra ese partido que Alderete jugó de lateral izquierdo, prácticamente él hizo una línea de 3. ¿Contra quién fue? ¿Perú? Contra Uruguay. ¿Uruguay? Uruguay tuvo que Claro, haber porque Almirón jugó de carrilero. Y prácticamente. Arzamendia jugó por delante de Alderete. No, Alderete y jugó un marcador por delante de él. Pero fue Arzamendia. fue de central, me parece esa de... Pero era línea de 3, no, era lateral, pero se No, cerraba no. mucho porque la idea No, era central esa. no fue porque habían jugado Gómez y Balbuena en ese partido. Y Alderete a la izquierda. Es una parte donde él tiene esa flexibilidad que es su toque. Yo, Jota, yo prefiero un equipo que si juegas, no sé, con 4-4-2 y pone un volante por izquierda y punto. Pero él no piensa así, chico. No, yo sé. Él tiene, no es invento, tiene un modernismo que da una polifuncionalidad en ciertos Sí, lugares pero donde no estamos existe acostumbrados. eso. Y, sí. Chipi. No existe eso, no. Ni los mejores equipos del mundo hacen eso, Por mentira. eso, pero Existiría en un club probablemente. Porque yo recuerdo... Con tiempo de trabajo. Aquel O'Higgins jugaba de esa manera. Sí. Cuando vino a jugar en la olla, por ejemplo contra Cerro, Mariano Iglesic va de volante central en un momento dado. Iglesic, ya en los últimos años de su carrera, hoy asistente técnico de Berizzo. Pero pensar en una selección que se pueda armar eso, y más con los jugadores que tenemos... Y no Rodrigo cuenta que la primera vez que jugó de tapón fue ahí, en O'Higgins,
con Berizzo, él lo puso de tapón y él era el volante que él nunca había sido, él siempre fue más mixto, enganche, delantero número 10, ¿verdad? No, a mí... Sí, Cabo. ¿Querés los cambios? Sí, por favor. Huguito Martínez por Villasanti. Melgarejo por Arzamendia. Y Tony por Totim. Sí, es 4-5-1. Yo haría ahí claro, porque Melgarejo por Arzamendia en todo caso. Están y bueno, jugando así en eso. Libertad ellos. Melgarejo y Huguito están jugando así en Libertad. ¿A quién lo abrió la derecha, me decías, perdón, Cabo? Ángel. ¿Cómo? No, Ángel. Ángel. Ángel y Arzamendia los extremos entonces. Sí. Y el 3 en el medio. Morel bien Arzamendia tapado. no es 7. Ahí Melgarejo creo que calza mejor. Sí, pero depende pues de lo que querés. Porque si vos querés, Chipi, cruzar desde ese lado, la pierna de Arzamendia es mejor para lastimar del otro. Porque vas a soltar Beto y Ángel. No sé si mejor porque no anduvo muy bien. No, es mejor. Que de ahí a su precisión y eso ya son Sí, cuestiones. duda, pero sin duda. Melgarejo no es hombre de cambio de frente. Melgarejo es de encarar. Entonces es distinto. Si él quiere cerrar de este lado del sector izquierdo, él quiere cerrar bien y salir con pelotas largas, que Libertad también lo hace eso. Voy a poner otra vez porque Bangioni de ese lado tira larga, el lateral izquierdo, el central por izquierda tira larga, del otro lado es más secuencia de toque, ¿verdad? Y siempre de un lado, Ramón Díaz también hacía eso, de un lado cerraba con Hernán Díaz y del otro lado soltaba a Sorín, ¿verdad? Y a lo mejor este lado Héctor Martínez y Arzamendia van sobre la segura cuando van al ataque y del otro lado es la sorpresa para el vacío con Beto y con Ángel. Melgarejo es más de pelota al pie. ¿Sabes qué me extraña, CJ, que entre el equipo que paró ayer y el de hoy hay mucha diferencia en la idea de juego? O sea, el de ayer era un equipo muy distinto con Ojeda, con Sánchez y con Morel. El mismo equipo. Claro, pero cambia todo, Jota. El medio cambia. Lo saca Ojeda. No, Ojeda, Huguito por pone Ojeda. Villasanti, otra característica. Eso sí. Pone a la izquierda Arzamendia, es cierto, que ayer no teníamos. Ayer jugaba Oscar. Jugaba Oscar por izquierda. A la derecha era... Aparte ayer era más un 4-3-3. Sí, con y Ángel. ahora también. O sea, 4-5-1. Pero estos 5 con Arzamendia tiende a ser un equipo más defensivo. Claro. O sea, la presencia de Arzamendia me parece se debe más a reforzar ese carril izquierdo a la hora de marcar. Sin embargo, ayer con Ángel y Oscar teníamos 2 extremos más ofensivos. Yo prefiero eso. A mí me hubiera gustado que juegue Brian Zamudio y no Ángel Romero para hacer ese trabajo. Bueno, Cabo, ¿qué más de la selección? A las 15 es el viaje, Chipis, van directamente a Quito. No van a hacer eso de ir primero a otra ciudad, no, van a ir directamente a Quito en vuelo charter. A las 15 están volando los muchachos del Albirroja, Chipi, compañeros audiencia. Bueno. Pulpito ya no entró hoy. No. Pulpito ayer ya no hizo, hoy ya no hizo, ya no formó parte del grupo titular. Yo que quería que aparezca. Bueno, Cabo, ¿no va a hablar a Berizzo? ¿O va a hablar Raramente no va a hablar. Ayer estaba previsto, se cambió sobre la hora, lo de la conferencia de prensa de ayer, calculábamos que se iba a realizar hoy, pero finalmente no va a hablar Eduardo Berizzo. Raro. Siempre habló antes de los partidos. Siempre. Aún no teniendo la obligación. No hay ninguna situación que incomode como para decir, se van a preguntar sobre algo. Toluca tiene 2000. No hay nada encima, nada, o sea, no hay. ¿Qué hubo? Lo de Juan Escobar. Sí. Y sí, pero... Ayer hablamos con Cabo de nada pero tampoco es... Responder lo de Juan Escobar es muy fácil. No es parte de la selección. No te va a hablar el que no está.
Toluca tiene 2.600 metros sobre el nivel del mar y Quito 2.800. Hay un ecuatoriano que juega en Toluca y creo que él sí está para jugar de titular. El compañero de Brian. Sí, compañero de Brian Samuel, así es. Bueno, un abrazo, Cabo. Hacerle la misma pregunta a Chipi, por favor. ¿Te vas esta noche, Cabo? Siempre es más fácil pedir perdón que permiso. Muy bien, Cabo. Y no te olvides de llevar tu elemento fundamental, ¿sí? Con Jota Porque estamos con ganas de volver a ganar esta noche. Estuve practicando las señas. Pensé que le iba a decir llevarle a Ariel. No, acordate de cantar, Cabo, no te olvides de cantar. De cantar y mostrar. Chao, Cabo. Abrazo. Un abrazo, viejo. Ahí está, Cabo de Vila. Y por amalo de Roque, antes ya leí. Checuerey de los Romero dice, ya va a jugar otra vez. Ángel dice el 767 a la pucha. Está pide ahí la gente. Futsal jugó en Atlántida, dice, por lo de Arrua. Y ahí Cristian nos envía lo que él había dicho acá justamente. Prácticamente desde los 8 años hasta los 15 jugué futsal FIFA. Y desde los 16 hasta los 18 jugué fútbol de salón por medio del profesor Rubén Subeldía. Era el técnico que lo conocía. Que habló aquí en nuestra mesa de trabajo. Sí, porque Atlántida tiene equipo en futsal FIFA. No sé en qué categoría está, pero sí, tiene un equipo que juega, o por lo menos hasta antes de que explote la pandemia, venía presentándose a los torneos de futsal FIFA que son organizados por APF. ¿Vos crees que ese va a ser el equipo? Tengo mis dudas. No por Cabo, sino porque están moviendo Berizzo entre ayer y hoy piezas y habitualmente no habían muchos cambios. ¿Y qué duda tenés? ¿Qué duda te mete? Yo creo que juega Villa. Sentí que te gusta más Melgarejo que Villasanti para eso. No, que Arzamendia en esa ubicación. Pero yo creo que lo pone Arzamendia. Ya lo puso varias veces ahí. Lo va a volver a poner. Creo que va a jugar Arzamendia y creo que va a jugar Villa en la mitad de la cancha. Con Sánchez y con Morel. Pero ese lo de Morel sí me sorprende. No lo tenía, digamos, que lo ponga, porque viste que no le puso nunca. Era más Piris Damota que Morel. Ese sí me parece un medio un poco más agresivo y ahora que acorde a este equipo. Ahora que juega en Lanús, o sea, lo pone. Acorde a este partido. Porque ayer hablamos de Brian Ojeda, Morel y Richard Sánchez. Sánchez se mantiene. Sí, claro. Pero por eso, ayer hablamos de un medio muy light. Hoy sí me parece que tenemos más presencia. Claro, lo saca Ojeda. Leí una estadística que Morel es el jugador que más falta hace en Lanús. De todos los jugadores. Eso es bueno. Pero en la altura no hay que hacer falta. No, ya no, pero es bueno porque hasta yo te meto un gol de tiro libre. Que tenés que cortar, claro. Por él es el más tapón. Yo creo que gana la posición sobre Piris porque Piris venía recuperándose de una lesión sin minutos de juego y lo va a utilizar en los otros partidos. En alguno que juguemos mano a mano, ahí lo va a utilizar a Piris. Sí. En este si juega Morel es porque va a tener un tapón por delante de la línea de centrales. Hacemos la pausa y ya venimos. ¿Cómo quiero tomar café? Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Mucho más, sentir más. Griegur, disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más
más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo. Del viernes 3 al domingo 5 de septiembre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos, al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestros showrooms en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con un horario de atención especial. Viernes 3 de 7:30 a 20 horas. Sábado 4 de 7:30 a 18 horas. Domingo 5 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. Y si sos del interior del país, también podés acceder a todos estos descuentos imperdibles en todos los productos. ¿Sabés por qué? Porque trabajamos con las más grandes transportadoras del país y aceptamos todos los medios de pagos. Podés tener la seguridad de que tu pedido te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo. Del viernes 3 al domingo 5 de septiembre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos, al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestros showrooms en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con un horario de atención especial. Viernes 3 de 7:30 a 20 horas. Sábado 4 de 7:30 a 18 horas. Domingo 5 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. Y si sos del interior del país, también podés acceder a todos estos descuentos imperdibles en todos los productos. ¿Sabés por qué? Porque trabajamos con las más grandes transportadoras del país y aceptamos todos los medios de pagos. Podés tener la seguridad de que tu
tu pedido te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13:09. Enseguida hablamos de la selección, redondeamos el tema selección paraguaya que juega mañana frente a Ecuador, 5 de la tarde. Arrancamos a las 4 la previa con este partido que se va a disputar en Quito, importantísimo para el futuro de la selección albirroja. Bueno, tenemos que hablar de una empresa amiga, empresa que está aquí con nosotros en Unión FC ya hace un tiempo, porque está de aniversario 22 años de los amigos de Arcoiris. Óscar Ortega, ¿cómo estás, Óscar? Un abrazo, director, muy buenas tardes. Sí, te quería un abrazo para vos, para Fede Trinidad, Nicolás Ledesma, no sé quién más está ahí, de tu amable audiencia, un saludo fraterno. Muchas gracias por tu salto. Acá estamos con Fede, con Jota, con Nico, con todos los muchachos en la mesa de la Unión. Bueno, contanos, qué satisfacción llegar a 22 años, un aniversario importantísimo, y celebrarlo con crecimiento en medio de una pandemia que fue muy dura, Óscar, ¿no? Supongo que ahí hay un gran mérito del trabajo que se hace, del empeño que se le pone y de la seriedad de una empresa nacional. Contanos, Óscar, por favor. Sí, Chipi, aquí mismo estamos cumpliendo hoy 22 años de creación de este sueño llamado Arcoiris, sueño que nació en el corazón y la mente de mi querido padre, y nosotros, sus 5 hijos, le hemos apoyado y ayudado en esto, y bueno, hoy estamos contentos, felices. Recordar un poquito hace cómo empezamos ahí en la casa paterna en Villa Guaraní, en una combi, envasando y cerrando nuestros productos con una vela, fue en el primer tiempo, y después fuimos comprando y modernizando nuestros equipos, ¿verdad? Todo eso nos llena de orgullo pensar que empezamos de ahí abajito, de cero, como se dice, y lo que hemos cosechado hoy día es bastante auspicioso. Damos trabajo a más de 300 personas, como bien dijiste, creciendo en tiempo de pandemia. El año pasado, el año 2020, fue nuestro mejor año, y bueno, nosotros no paramos de trabajar el año pasado. Nuestros personales están todos motivados, gracias a Dios. Nos cuidamos, nos protegemos entre todos, y estamos sobreviviendo a la pandemia. Ya me gustaría decir, sobrevivimos a la pandemia, ya es que atrás, pero todavía nos falta poquito. Pero estamos contentos, estamos con trabajo, con salud, que es lo que importa en estos días. Bueno, además se expandieron mucho, Óscar, ¿no? Han ampliado el mercado en España, se abrieron en Estados Unidos, Canadá, Bolivia. O sea, además de brindar trabajo, digo, a gente nuestra, gente trabajadora aquí del Paraguay, también han comenzado a expandirse al mundo, han llevado sus productos a distintos lugares del planeta. Así mismo, Chipi querido, antes había una propaganda de cigarrillos, vos sos joven, todavía capaz no lo había visto, decía, donde haya esa marca, donde haya un paraguayo, tiene que estar ese cigarrillo. Nosotros hicimos ese eslogan, donde hay un paraguayo, tiene que estar Arcoiris. Cubrimos el 100% del territorio patrio, y gracias a Dios eso ya nos pareció pequeño. Y hemos explorado otras puertas, otros destinos internacionales. Tenemos 4 distribuidoras en España trabajando y vendiendo nuestros productos. Este año hemos enviado ya la 3ª carga. Estamos introduciendo una 2ª carga en Estados Unidos, país que es muy, digamos, estricto para ingresar un producto alimenticio inclusive. Y nosotros hemos sorteado todos los controles a través de las certificaciones de la empresa, nos hemos puesto los pantalones largos y quisimos entrar en ese mercado, y estamos ahí. También estamos ingresando nuestros productos en Canadá, que llevamos 2 meses, y últimamente llevamos la hierba mate compuesta Arcoiris a Polonia, y últimamente hemos marcado una carga a Bolivia. O sea, estamos hablando de justamente aperturas internacionales, no solamente llevando productos Arcoiris. Para nosotros lo que más representa grandemente es llevar, enarbolar la bandera paraguaya a otros países y representar al país con calidad, ¿verdad? Hoy hacemos un asado, el grupo aquí yo tengo la condimentada, la parrilla. Y ya tenemos la sal condimentada, no sabemos si el encargado de la carne ya compró la carne. Pues sí es un problema, pero yo creo que si compró la sal condimentada es para la mejor carne, seguro. Pero yo tengo fe, tengo esperanza de que va a aparecer la carne. Si no aparece, me avisan. Va a aparecer en algún momento, Óscar. Bueno, ¿querés agregar algo más, Óscar, a este aniversario número 22? Muchísimas felicidades, de hecho, por este gran emprendimiento que lleva más de 2 décadas y que cumple un año más, por lo cual seguramente hay un motivo de mucho orgullo. ¿Algo más que quieras agregar, Óscar, a esta charla? Con mucho gusto, director.
Ya, y no dejar de lado, no dejar de pasar esta oportunidad de agradecerle a nuestros millones de consumidores en el país, y ahora lo podemos decir con mucho orgullo, sin soberbia, en el mundo entero. Es darle las gracias por dejarnos entrar en sus casas, en sus parrillas, en sus hogares. Nos sentimos parte de la familia, y ya este año hemos llegado a conseguir el premio Top of Mind en la categoría de especies y condimentos. Somos la marca más recordada, y eso nos llena de orgullo. Eso es un motivo más para seguir celebrando. Muchas gracias a todos ustedes, a nuestros consumidores y también a nuestros colaboradores. Yo siempre digo que yo como director, o mis padres como presidente, o mis hermanos pueden tener ideas brillantes, pero si no tenemos el personal idóneo, capacitado y motivado para llevar adelante esa idea, no podemos hacer nada. Así que a mis colaboradores directos, muchas gracias, y a nuestros consumidores también redoblamos, apostamos, seguimos apostando por seguir entregando productos con calidad, que nuestro eslogan siga siempre con sabor y confianza. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Oscar. Oscar es Rafael Ortega, director de Arcoiris S.A., que hoy cumple 22 años. Así que bueno, muchísimas felicidades a todos los amigos de Arcoiris S.A. A ver, tenés el material que nos pasó el querido Pedrito García. 1 de septiembre, pasaron muchas cosas. Un 1 de septiembre, cosas tristes y felices. A ver. Memoria Deportiva, el espacio radial que trae al presente vivencias del pasado. Día 1 de septiembre, fecha histórica para el deporte, con sentimientos encontrados, de la tristeza suprema a raíz de la pérdida del más grande relator deportivo de la historia de la radiofonía paraguaya, en un día como hoy, en 1987, con el fallecimiento de Carlos Alberto Gómez, y de aquella pena profunda al sublime sentimiento de alegría por una de las gestas más gloriosas de la albirroja nacional en las competencias mundialistas. Empate con sabor a victoria y con la ciclópea figura exitosa de José Luis Chilavert, un día como hoy de 1996, en el Monumental de Núñez. Paraguay 1, Argentina 1. Carlos Alberto Gómez. Atento Fernández, se va Hugo Sánchez, tiró. ¡En el palo! ¡En el palo! ¡En el palo! Tocó Fernández en el palo. Tocó Fernández y dio en el palo. Roberto Fernández, el héroe sobre el cierre del partido. Manoteó esa pelota que pegó en el palo, y de esa manera Paraguay mantiene el empate en este partido. Paraguay juega contra todo el mundo aquí en el Estadio Azteca. Contra todo el mundo. ¡Final! 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 Pedrito García, ¿cómo vive nuestro público la euforia, Pedrito? Realmente memorable, Carlos Alberto. El pueblo paraguayo vibra de felicidad. Romerito goleador, Fernández atajando un penal, esto es inenarrable. El público paraguayo que vibra, la alegría total de un país, Carlos. De banderas paraguayas en el Estadio Azteca, qué lindo espectáculo, acallando a 100.000 espectadores el gol de Romerito. Le pegué por arriba de la barrera, y Burgos me pone 5 hombres de Argentina, le pongo 2 hombres de Paraguay, uno es Catalino Rivarola, el otro Aristides Rojas, y le digo a los dos, agáchense que va a pasar por ahí, le hablaba en guaraní, Pequeñique le decía. Alguien tendría que pararse en la mitad de la cancha, Batistuta por lo menos. Le va a pegar Chilavert. Atento, Germán, atento. Le acomoda bien la barrera, le dice al brasileño, el capitán de Paraguay. Argentina gana por 1-0. Chilavert te puede dejar en ridículo en cualquier momento, pero me parece exagerado, es muy lejos. Muy lejos, miembro, ¿usted le parece? Me parece. ¿Sabe, Fernando, que Verón le comenta eso mismo a Sensini? ¿No es un poco lejos? Le va a pegar Chilavert. Le digo una cosa, no es lejos, insisto en esto, Le va a dar el capitán, Argentina gana 1-0. Le entrará Chilavert esa pelota. Argentina está ganando. Se acerca Chilavert. Se toma su tiempo el zurdo. Atención Burgos, atención. Ahí va Chilavert, le entró. ¡Gol de Paraguay! Lo hizo Chilavert de tiro libre. A los 41 minutos y medio empata el partido. Argentina-Paraguay 1-1. Lo hizo Chilavert de tiro libre. Sí, señor. Chilavert te puede dejar en ridículo en cualquier momento. Como a nosotros en este caso, nos parecía lejos
el tiro libre del arquero paraguayo. Yo creo que aquí jugó mucho el nerviosismo, la tensión. Le pica la pelota delante a Burgos. Qué bien le pega a Chilaver por afuera de la barrera, donde están dos paraguayos. Burgos la quiere sacar para el costado. Le pica antes y se le mete. Espectacular. Espectacular, sensacional, estupendo. Corporación Deportiva Fénix. Tu bisabuelo ya escuchaba Corporación Deportiva Fénix. ¿Será? Muy bien, un saludo ahí a Pedrito García, gracias por este material, recordando el fallecimiento de Carlos Alberto Gómez y aquel gol de José Luis Chilaver. Un abrazo para la señora de Carlos Alberto Gómez. Sí, señor. Para Carlitos, para... A Carlitos no. Señora, que siempre está en las canchas. Yo me acuerdo una anécdotita. El día previo se inauguraba el Campeonato Nacional de Interligas en Fuerte Olimpo, un sábado. Y nos fuimos, muchos periodistas nos fuimos en el viejo avión de TAM, ¿verdad? Que te tenía que atajar tipo colectivo, te tenía que atajar, no había cinturón de seguridad ni nada, te tenía que atajar ahí en ese, y hacía un ruido tremendo. Y nos fuimos, se jugó el partido, se inauguró todos los actos, se jugó Fuerte Olimpo con Vallemí, terminó 1-1. Y del estadio fuimos todos otra vez al aeropuerto de Fuerte Olimpo, que está así mismo. ¿Cuántos años pasaron, Fede? 87 dijiste, ¿verdad? 34 años del fallecimiento de Carlos Alberto Gómez. Que está así mismo el aeropuerto, ¿verdad? Nos fuimos ahí y el piloto del avión nos dice: señores, lamento informarles que desde Torre de Control nos avisan que hay un frente de tormenta en nuestro camino y no vamos a poder ir hoy. Sí. Y nos quedamos todos en Vallemí, donde yo sentí particularmente la nobleza, la calidad y la calidez del pueblo paraguayo. Literalmente. Nuestro colega aquí que era de Vallemí, que no amarra, Enrique Benítez. Sí. ¿Él era de Vallemí o no? Sí, creo que sí. ¿O no? No me acuerdo. Sí, yo estoy casi convencido. Literalmente. Que hacía madrugada en Cardinal. Sí. Literalmente la población se peleaba entre los pobladores para que nosotros los periodistas entremos a dormir en sus casas. Sí. Y con la sábana almidonada. Nunca me voy a olvidar. Hoy se van a pelear pero para expulsarnos. Sí, totalmente. Y nos quedamos a dormir. Y nos levantamos temprano el domingo y nos fuimos al aeropuerto porque esa era la indicación. Y volvimos, y esa mañana de domingo se jugaba Guaraní Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco. Y yo particularmente del aeropuerto me fui al estadio y relaté el segundo tiempo del partido. Antes era un que ganó con el gol de Faustino Alonso, aquel gol de Faustino Alonso que le metió a... Y ahí, cuando eso no había todavía el techo de la parte del pasillo de las preferencias de nuestras cabinas, había así una murallita donde vos te podías asomar en el primer y mirar hacia la casa ajena, ¿verdad? Y ahí me acuerdo bien que estaba Carlos Alberto Gómez. Y yo me iba con todo el equipaje, ¿verdad? Completo, y me fui y llegué ahí y me dice: muy bien, mi hijo, te estuve escuchando, muy buen trabajo. Nunca me voy a olvidar lo que me dijo Carlos Gómez. Gracias, señor. Y entré a mi cabina y preparé todo el equipo, que ya lógicamente estaba también, algunas cositas, y relaté yo el segundo tiempo de aquel partido entre Guaraní y Olimpia. Muy bien, qué linda anécdota, qué lindo inolvidable mensaje. Jota. Era un tiempo antes, porque ya más de una vez contar la historia, yo relaté el segundo tiempo o el primer tiempo. Se cambiaban de relator. El segundo tiempo, sí, se quedó un compañero, Ángel Paniagua, relató el primer tiempo, hoy diputado, ¿verdad? Y yo relaté el segundo. ¿Pero por qué eso era antes, Nico? Porque llegaste tarde, no se cambió. No, porque llegué tarde nomás. Pero ya contaste más de una vez que un tiempo y un tiempo relataban o relataban. No, pero esa vez nomás. No, después hubo una época, como era cada 15 minutos se cambiaba de relator. Una sí, dupla así. Sí. Juan Antonio Luis Enrique. Pero funcionó 2 o 3 veces nomás. Después ya no. Después era un tiempo y un tiempo. Sí. Y ahí después ya murió definitivamente. Una especie de... Fútbol se vendría bien, che. ¿Será? No. Vendría bien, Pablo, si no, sí te quedas sin garganta.
vendría bien compartir una 15-15 ahí con otro y esos 15 te va a tomar. O como hace Radio Nacional de España. No, ese es un quilombo. El relator cuenta una historia también y si vos cambias, agarra otro, cuenta de otra manera, historia, te cuenta el partido. Sí, totalmente. Aparte para el que entra en el segundo tiempo va a ser un poco más difícil porque va a tardar en acomodarse. Sí. Totalmente. A ver, ¿qué informe tenés, Cristian? Tenemos que irnos ya. ¿No tenés? Yo pensé que... 3 pausas me dijiste. Yo pensé, perdón. Son las que tenemos. Bueno, debemos pausa. Nos vamos, señores. Aviso parroquial, Nico. Eliminatorias de la UEFA, ya terminó el partido. Kazajstán empató 2-2 con Ucrania. Así que es el partido que ya terminó hace un ratito y después se juegan varios otros partidos igualmente. Esperemos ver. Justo se apaga mi computadora en el mejor momento cuando iba a leer espectacular los otros partidos. Juega Francia, creo, hoy, si no estoy equivocado. Bueno, Fede. La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón confirmó la realización del Nacional en Pedro Juan Caballero desde el 1 de diciembre del 2021. Solo un punto quería mencionar, un punto en el que estoy en desacuerdo. Dice el comunicado: se aclara que están habilitados todos los atletas que están fichados en la Federación Paraguaya, cuerpo técnico, árbitro, dirigente de la Federación, que no hayan participado en competencias oficiales organizadas por la APF o en el exterior en la modalidad mal llamada Futsal FIFA en la presente temporada 2020. La misma historia de siempre. Una pena que se maneje de esta manera y que encima utilice esa palabra. Estamos hablando de un comunicado oficial en el que la Federación dice la modalidad mal llamada Futsal FIFA. Es decir, aquellos que juegan Futsal FIFA no pueden jugar el Nacional de Fútbol. Qué tema de nunca acabarse. Bueno, nos vamos, señores. J, aviso parroquial. No, seguir cuidándose. Sí, señor. Nos vamos. Mañana a las 4 estaremos, igual 11:30, pero a las 4 de la tarde arranca la previa. Estaremos haciendo con JJ el partido Ecuador versus Paraguay por las eliminatorias. El domingo relata Nico. Paraguay-Colombia. ¿Sí? El jueves Paraguay-Venezuela. Mirá. Nos vamos, señores. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo. Pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las fases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza.
vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. La Unión R800, amplitud modulada. Si un pelotazo te ligaste, un Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, un Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se
En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Emprendete Paraguay, un programa que apoya, promueve e impulsa los diferentes emprendimientos que se inician en el gran mundo del comercio, con invitados especiales y entrevistas. Emprendete Paraguay, con la conducción de Monse Iglesias. Muy buenas tardes, La Unión. A partir de este momento vamos hasta las 16 horas a partir de este punto horario, con una temperatura de 33 grados. La Dirección de Meteorología nos reserva 35 en algún momento más, las 3 de la tarde, algo parecido, pero en este momento tenemos 33 veraniegos grados en pleno invierno. Tenemos todavía unos días, 20 días más de invierno, y la temperatura ya está superando los 30 grados. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Yo chupé un Quitadol. También te cuento que el Biggie Express de Samber Coyote te acompaña todo el año, abierto las 24 horas en la curva frente al Country Club, sobre la ruta principal. Si estás por Samber, relájate que tenés un Biggie con los mejores precios y la mayor variedad de productos cerca tuyo en todo momento. El Poder Ejecutivo, a través de su brazo ejecutor de la economía, de los planes económicos del país, el Ministerio de Hacienda presentó hoy el anteproyecto del presupuesto general de la Nación, y ya de inmediato no hay muchos cambios, por lo menos lo que se venía publicando en los medios, como lo que hablamos en estos 2 días últimos, en la que teníamos referencias del proyecto que se estaba preparando en el Ministerio de Hacienda con los técnicos correspondientes, la gente del equipo económico, y hoy terminó remitiendo el proyecto de ley, un voluminoso proyecto. Para su análisis correspondiente tienen tiempo de todo septiembre, todo octubre, hasta el 18 de diciembre aproximadamente, un poco más, un poco menos, la aprobación y las modificaciones de los números que envía el Poder Ejecutivo a través de este proyecto, que es el proyecto probablemente el más importante de la República. Y sobre este punto estamos con Diego Díaz, que fue protagonista de esto en la Cámara de Senadores el día de hoy. Diego, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, José, un saludo a toda la audiencia. Sí, estuvimos hoy con los colegas en la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2020. Si podrías retirarte un poco de donde estás, porque vos sabés que además de escuchar un ruido de atrás, no sale muy bien, sale muy entrecortado. ¿Ahora me escuchas mejor, José? Bastante mejor.
Sí, salimos de la Cámara. Te comento nada más que yo ahora estoy en la Cámara de Diputados. Ajá. Estuve antes en la Cámara de Senadores para presenciar la presentación del proyecto. Oscar Llamosa se acercó con su equipo de viceministros para dar el documento a el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, el senador Monjes, y bueno, prácticamente está en torno a lo que se manejaba en los medios de comunicación, un presupuesto de más de 90 billones de guaraníes. Esto está principalmente enfocado, José de audiencia, a la inversión en salud para poder mantener los flujos que se dieron este año en el marco de la crisis sanitaria. Otro de los ejes principales tiene que ver con la contención social, y el ministro Llamosa también hablaba de impulsar la inversión en obras públicas. En un panorama favorable para la economía paraguaya, destacó de vuelta que en comparación con otros países de la región, nuestro país está teniendo un repunte importante, y la caída del año pasado no fue la que en un momento se estimó de parte de la cartera del fisco. Así tenemos el audio de la presentación para tener algunos detalles con respecto a los montos y también a los nuevos endeudamientos que se prevé en este anteproyecto de ley. Vamos a ver, tenemos ese audio de lo que plantean. Sí, está en la página de Enfoque 800, ahí está el audio. Momento. Espérate, vamos a... ¿Tenés ya? Espera. Bueno, mientras estamos preparando esto, decime qué cuestiones más, si podrían algunos detalles, algunas cuestiones que se puntualizan en ese proyecto, Diego. Sí, primero que nada tengo que decir que ya hace una solicitud el ministro de Hacienda con respecto a el artículo de escape, le dicen, de la Ley de Responsabilidad Fiscal, para que para el 2022 se pueda llegar a un déficit del 3%. Sí. Recordemos, José, que la actual Ley de Responsabilidad Fiscal estima que solamente se puede tener un déficit de 1,5. Nosotros ya estuvimos violando ese déficit por la situación de la pandemia y la crisis económica que genera, pero hay un compromiso por parte del Ejecutivo de volver esto a los niveles que manejábamos anteriormente. Igualmente, muy pocas veces creo que se habrá respetado la Ley de Responsabilidad Fiscal. Eso es como un pedido ya que hizo a los jefes de bancada que participaban en la presentación. También te digo, 92 billones de guaraníes es lo que corresponde al presupuesto. La idea es mantener la inversión en salud, en contención social, para poder garantizar planes como Tecoporá, adultos mayores, el combate a la pobreza por parte de otro tipo de subsidios que tiene el Estado, y también tenemos que tener en cuenta que las proyecciones que tiene la economía nacional es favorable a que se siga emitiendo una inyección importante de dinero en cuanto a obras públicas, en torno a los 1.000 millones de dólares. Es lo que siempre se maneja dentro de lo que respecta a la inversión en obras, José, y eso se va a mantener más aún con las estimaciones que tienen por parte de la cartera de Hacienda. Vamos a escuchar lo que dice tu entrevista, la presentación de este documento en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Tanto en materia sanitaria como en materia climática, que hacen que existan aún ciertos riesgos que nosotros lo consideramos al presentar este presupuesto, ¿verdad? Entonces, este presupuesto tiene también el desafío de sostener todas las inversiones que se hicieron en materia de salud, más que se duplicaron la cantidad de camas, se incorporó más de 10.000 personales de blanco, y obviamente nuestro sistema sanitario hoy, según algunos indicadores de cantidad de camas por habitante o cantidad de personal de blanco por habitante, recién está llegando a esos niveles mínimos que se requieren a nivel internacional. Entonces el compromiso del gobierno es sostener todas estas inversiones, estas incorporaciones que se hicieron para el año que viene, ¿verdad? Por otro lado, también incorpora un eje principal para el gobierno, que es el de protección social.
si bien la pandemia está hoy en niveles más controlados, la actividad económica, como decía, está creciendo, aún existen sectores que están siendo afectados por esta coyuntura. Entonces nosotros apostamos a los programas tradicionales que tiene el gobierno, programa Tecoporá para familias en situación de pobreza, como así también el de adultos mayores, e incorporamos un crecimiento vegetativo para ambos proyectos de manera a poder seguir incorporando a todas esas personas que reúnan las condiciones para acceder a estos programas y que generalmente son personas que están en situación de pobreza y de vulnerabilidad, ¿verdad? Y finalmente también este presupuesto incorpora la continuidad de varios proyectos de inversión que se vienen realizando y que realmente han ayudado que este impacto de la pandemia sea el menor posible. Ayudaron a mitigar, eso se reflejó en el resultado de la actividad económica del año pasado, donde el Paraguay fue el país que tuvo la menor caída en su economía dentro de la región, fue del 0,6%, mientras que en la región fue del 7%, y eso también ayuda a que las perspectivas para este año sean positivas en materia económica, como así también para el año que viene, ¿verdad? Entonces, este es un presupuesto que en líneas generales, o si miramos los grandes números, es similar al presupuesto que se aprobó este año, está en torno a los 92 billones de guaraníes. Obviamente tiene 3 fuentes de financiamiento, recursos del Tesoro, los recursos institucionales que generan cada una de las entidades, y también solicitamos la autorización del Congreso para un endeudamiento de 600 millones de dólares, con la salvedad de que de manera a aprovechar las condiciones ventajosas que hoy ofrecen varios organismos multilaterales, ya no iríamos con los 600 millones íntegramente con bonos soberanos, sino que iríamos en 350 millones de dólares con bonos y la diferencia a través de préstamos con organismos multilaterales en condiciones, como decía, tanto de tasa de interés como así también de plazo muy ventajosas, que nos van a permitir sostener estos 3 ejes que les mencionaba al comienzo, ¿verdad? Y finalmente también, presidente y senadores, solicitamos al Congreso una autorización para superar el límite de déficit fiscal del 1.5 que está establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y sobre el cual se construye este presupuesto que estamos entregando, una autorización de poder llegar hasta el 3%, y esa diferencia será íntegramente asignada a las prioridades que le mencionaba, ¿verdad? Por un lado, serán asignados recursos al Ministerio de Salud para sostener el sistema sanitario, para compra de insumos, compra de vacunas, sostenimiento también del personal, y por otro lado también al Ministerio de Obras Públicas, como mencionaba, para dar continuidad a los proyectos de inversión que hoy están en plena ejecución y que, como decía, realmente tienen un impacto muy importante en materia de la actividad económica, de generación de empleo y de todo el efecto multiplicador que tiene la inversión pública en la sociedad, además de ir cerrando brechas que tenemos en materia de infraestructura vial y otro tipo de infraestructura. Entonces, en líneas generales, este es el presupuesto que estamos presentando, presidente, y nos ponemos a disposición de la Comisión de Hacienda y de cada uno de los senadores y también de la Cámara de Diputados para poder explicar cada uno de estos números y dar mucho más detalle y sustento sobre los lineamientos sobre el cual se construye y sobre las previsiones de ingresos que estamos estimando en el mismo, ¿verdad? Ahí hablaba el ministro de Hacienda, José de Audiencia, con respecto a lo que estábamos hablando del anteproyecto de presupuesto para el 2022. Para cerrar un poco, si me permitís, usted te quiero hacer mención a lo que se está tratando aquí en el Senado, en diputados. Antes de eso, tenemos un audio de Martín Arévalo, es así, ¿verdad? Él presentó, él fue el que recibió. El senador Martín Arévalo encabeza la Comisión de Asuntos Constitucionales y él ya avisó que se decidió finalmente seleccionar a 46 candidatos para que sigan en la pugna por las ternas o la terna que se creará en el Pleno del Senado para la selección de Contralor y Subcontralor. Hubo 2 propuestas. La propuesta de Martín Arévalo fue la de disminuir ya la cantidad de candidatos para optimizar el trabajo, por así decirlo, pero Juan Carlos Araverna se opuso y él dijo que aquellas personas que cuentan con las capacidades técnicas tendrían que seguir en campaña. 8 renunciaron y entonces quedaron 46 por el momento como precandidatos para la terna, que luego se tiene que
tratar en la Cámara de Diputados y la posterior ya elección de Contralor y Subcontralor. Vamos a escuchar lo que dice una parte de esas explicaciones del senador Arevalos. ¿No está? ¿No aparece? Bueno, para otra, ¿qué pasa en la Cámara de Diputados? Contame. Sí, esta mañana todos estuvimos pendientes del tema de el proyecto de Alcotest, conocido como proyecto de Alcotest. En realidad es un proyecto que modifica el artículo 112 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. El artículo 2 de este proyecto, que tuvo ya su va a tener su tercer tratamiento aquí en Diputados y tiene ya modificaciones en el Senado. Prácticamente, para resumir el conflicto, es el artículo 2 que introdujo el Senado, que se recomienda rechazar desde la Comisión de Legislación de Diputados. Este artículo habla de que la patrulla caminera podrá utilizar los test de alcohol si es que tiene un indicio de flagrancia. Solamente en ese motivo. Estuvimos hablando muchísimo esta mañana de este caso y ahora se comenzó a discutir en la Cámara de Diputados. El primer orador fue Hugo Ramírez, quien acaba de terminar su exposición, y él también ya adelantaba que esto va directamente en contra de la realidad prácticamente, porque cada vez hay más accidentes de tránsito, más problemas de seguridad vial, y lo que habría que hacer es tratar de aumentar incluso la presión a estas personas que irresponsablemente manejan alcoholizadas. Y bueno, la tendencia, José, es que se rechace se tomen ciertas cosas de lo que aprobaron los senadores y que se rechace este artículo 2. Esa podría ser la tendencia. Sí, y Celeste Amarilla, por ejemplo, esta mañana ya nos adelantó que ella votaría en contra, por ejemplo. Entiendo. Si tiene una aprobación, así como estás planteando, con una nueva tendencia, ¿eso tendrá que volver al Senado? Sí, tiene que volver al Senado. Y ya hay un dictamen de la Comisión de Legislación de que se acepten las modificaciones del Senado, pero que se rechace el artículo 2. Pero, o sea, tiene otras modificaciones, no solamente la del artículo 2. Sí, pero la más importante es la del artículo 2. Y el punto central del proyecto, que es una propuesta de diputados, tiene que ver con el índice de... no sé cuál es el nombre técnico, pero es el índice de cantidad de alcohol que tiene la persona para poder establecer las multas correspondientes. Ahora mismo no tengo nomás a mano el porcentaje, pero eso es lo más importante que se incluyó en el proyecto de diputados. Y bueno, después los senadores ya hicieron sus modificaciones que eso fue lo que dio de hablar en los últimos días con respecto a los controles de alcotest en el tráfico. O sea, eso va a ser con algunas sanciones graduales, según el contenido en sangre del alcohol en sangre. Para establecer. Exacto. Para establecer. Exacto. ¿Qué es lo que debería ocurrir? O sea, no es lo mismo uno que está absolutamente borracho con ninguna capacidad de manejar y otro que tiene una capacidad limitada pero puede seguir manejando, pero igual cae, digamos, en una violación de una ley. Y sí, está bien, me parece fantástico que sea eso. Pero decime una cosa, vos tenés, cuando puedas, si tenés a mano lo que pretende implementar la Cámara de Diputados en cuanto a las sanciones, que me imagino que va desde una pequeña multa hasta la inhabilitación de conducir, me imagino que por un buen tiempo, por 1 año, 2 años, eso en algún momento podemos tener a mano, Diego, para echarle mano más o menos como viene la mano. Ahora haciéndole seguimiento a las discusiones en diputados y de paso también ir leyendo los documentos que nos proveyeron acá del Departamento de Comunicación, voy a hacer un resumen y después no hay ningún problema, lo podría explicar. Perfecto, después de eso, Diego, cuando tenga, gracias, te dejo en libertad un rato. Hasta un próximo comentario. Exacto, se cumplió lo que dijo la municipalidad de Lambaré, el intendente municipal de la localidad vecina, terminó clausurando la iglesia polémica esta del profeta José Duarte,
Dice, la Municipalidad de Lambaré dispuso la clausura del Ministerio Ejército del Avivamiento del Reino de Dios, así se llama, todo ese es el nombre. Iglesia que está ubicada en Puerto Pabla, en Lambaré. El templo fue duramente cuestionado por polución sonora y amenazas de muerte y secuestros del profeta José de Duarte hacia los vecinos. La municipalidad informó que se dispuso la clausura temporal del Ministerio Ejército de Avivamiento del Reino de Dios hasta que se regularice su situación ante la municipalidad. Espero que en ese lapso también la Fiscalía haga lo suyo y también esclarezca, le pida información a este señor, que es lo normal que debió haber hecho. Si repentino, vamos a tratar de pensar que este señor hizo una suerte de ¿cómo llamarle? De alguien superior le contó al oído qué es lo que va a ocurrir. Bueno, este señor tenía que haber avisado a la Fiscalía. Tengo estos elementos para pensar que 3 personas van a sufrir atentados contra su vida. Estos son los elementos y tiene que ir a la Fiscalía. Pero en los 2 casos anteriores, hay dos amenazas de muerte. Él los amenazó. Que Dios de ayer le contó que ellos van a morir. Pero también encontramos otra cuestión detrás. Gente que los conoce. Cuando se acabó el programa del día de hoy, nos contaba que este señor es familiar de policías. Su papá y algunos referentes más de la familia son policías. Yo no quisiera ponerme a pensar que esas amenazas de muerte tienen una protección de uniformados. No quisiera pensar eso. Y más aún porque aparentemente el papá está retirado. No conozco cuáles son las situaciones de otros miembros de la familia. Pero se le parece muchísimo a amenazas en la frontera. Se le parece muchísimo. Y sabemos que en la frontera están delincuentes vestidos de policías y delincuentes vestidos de civil. Sabemos que eso existe. Sabemos que la policía tiene elementos delincuentes vestidos de policía. Sabemos que es así. Ellos lo saben. Ahora, es muy temerario lo que planteo, pero este señor Duarte muchas cosas tiene que explicar. Porque mientras no explica todo lo que se puede armar en base a lo que este señor dice, es válido. Todas las sospechas son válidas, todas. Y este señor está obligado a tener que ir a contarle a la Fiscalía de dónde saca que una persona va a ser secuestrada y de dónde sale que la amenaza de muerte que tiene a otras 2 personas. ¿Por qué sabe él eso? ¿Por qué él es privilegiado de las alturas para contar que alguien superior le contó al oído que ellos van a morir? ¿Cómo van a morir? ¿De qué manera? ¿Qué, se van a caer un pozo? ¿Se van a meter un tiro? ¿Lo van a matar? ¿Se van a enfermar? Él está obligado y utiliza la creencia, el credo utiliza para manipular a la gente. Para manipular a la gente. Está manipulando a la gente que confía en la palabra que este señor emite en cada uno de sus cultos. Yo a este señor no le creo nada. Cuando él habla de las alturas y que habla en nombre de tal o cual santo, de Dios yo no le creo nada. Es necesario y lamentablemente hasta este momento, por lo menos yo no conozco que se haya movilizado la policía y la fiscalía para ir a preguntarle a este señor. Hasta el momento por presión de la prensa, de los medios, de un sector de la ciudadanía que le tiene harto, digamos, la polución sonora, la municipalidad se movió hoy. Pese a que existe un ex intendente que acude a esa iglesia, que hasta este momento no dice nada, y que es candidato a intendente de nuevo, y eso me genera sospechas de lo que puede ocurrir si es que este señor gana con el predio para esta iglesia, o para, no sé qué, templo, no sé qué le llaman, secta, porque no está ni siquiera está reconocido.
y está metiendo locuras en la cabeza de la gente que cree en él. O sea, hasta este momento todo es vidrioso, todo es confuso y es necesario, y que lamentablemente no hay un solo fiscal que levante el trasero de su escritorio para ir a preguntarle de dónde saca todo lo que está diciendo. El único que lo hizo fue, hasta este momento, el intendente por presión, decía, fue a clausurar. Pero esto puede durar poco tiempo, ¿eh? Este señor, a partir de este momento, probablemente está moviendo sus abogados, o él mismo, no sé, para hacer las gestiones correspondientes y decir, nosotros vamos a pagar, estamos haciendo la construcción correspondiente, nos retrasamos nomás, acá están los planos, y esto continúa, y le habilitan de nuevo. El viceministro Fernando Griffith hoy adelantó que no tendrá muchas chances de ser aprobado su pedido como